a una nueva mañana de radio. Esta es la del quinto día del mes de octubre de este año 2017. Vaya año que llevamos. No hay freno, pero sí ha llegado el vértigo. El vértigo de quedar como responsable del descalabro de Cataluña. Carles Puigdemont, el presidente autonómico, que se enamoró de su personaje y alimentó a su alrededor un tsunami, por utilizar un término muy del gusto de este dirigente político, un tsunami que ahora, naturalmente, no es capaz de mantener bajo control. Ya va entendiendo Puigdemont que los tsunamis son fenómenos devastadores y nada ilusionantes, por tanto. La CUP, Esquerra, los Jordis de las entidades agitadoras independentistas empujan para que la independencia se declare este próximo lunes. Al PDeCAT le ha entrado el mal de altura. Y a los empresarios catalanes les ha entrado la urgencia, claro, porque alguien pise ya el freno. Incendiada Roma, ahora sale Puigdemont a tocar la lira. Y el nuevo estribillo se llama la mediación. Se busca obispo que interceda para blanquear el proceso de embestida y convertir este asalto a la legalidad democrática en el proceso de paz colombiano. Mediación internacional. Fracasado el intento de que mediara algún gobierno europeo o la Comisión Europea, visto que, desde luego, la prensa internacional no está por la labor de reconocer la independencia de Cataluña, ningún otro Estado lo está. ¿Qué se hace ahora para justificar que se pise el freno? Puigdemont siente el vértigo de arruinar el autogobierno catalán para una temporada larga, una época oscura, como dice hoy La Vanguardia. Siente el riesgo, seguramente, el vértigo de acabar detenido él y de que la historia, lejos de absolverle al final, le ridiculice. La mediación. Una parte muy notable de la sociedad catalana que está también ahora en esto de busquemos un mediador. O lo que sea para evitar que la declaración de independencia se produzca. Claro, quiere negociar el señor Puigdemont, pero no atiende a razones y a la vez está perseverando en la rebeldía contra las instituciones del Estado, contra todas ellas, ¿no? Puigdemont anoche en este discurso que hizo a las 9, invocando la Constitución, repito, Puigdemont invocando la Constitución para criticar al rey al que él está intentando doblegar también. La broma pesada que continúa. Una Constitució que li atorga un paper moderador que en cap cas no ha tingut. Vostè va decebre molta gent a Catalunya que l'aprecia i que l'ha ajudat en moments difícils de la institució. Gent que esperava de vostè un altre to i una apel·lació al diàleg y a la concordia. Gente que esperaba de usted y que le aprecia una apelación al diálogo y a la concordia. Porque el presidente no encontró en el discurso del jefe del Estado, de don Felipe, una apelación a la concordia. Bueno, vamos a ayudar a Puigdemont, que como hoy cuenta el diario La Vanguardia en una crónica, no vio el discurso del rey Felipe cuando se estaba produciendo porque no le parecía que fuera interesante verlo. Luego le contaron lo que había dicho. Vamos a ayudar al presidente Puigdemont sobre esto de si el rey habló o no de la concordia, porque debía de estar jugando él también a la pocha cuando se perdió este párrafo del monarca. Mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España. La concordia y el entendimiento, pero cumpliendo con el ordenamiento constitucional. Es enternecedor, por otra parte, que reclame concordia a Carles Puigdemont. Lleva 2 años de presidente autonómico, lleva 2 años trabajando para dinamitar la concordia entre los ciudadanos catalanes. Reclama diálogo quien no ha querido dialogar nada con los partidos que en el Parlamento de Cataluña representan al 52% de los votantes catalanes. ¿O es que para dialogar con la oposición también necesita al obispo Omeya y al abad de Montserrat? El presidente que le reprocha al rey que no hablara para todos los catalanes, sí que lo hizo el rey. Tenía también un párrafo dirigido a quienes están por la independencia de Cataluña y que eligió en la noche hablar solo para una parte de los españoles, Puigdemont, para los españoles que respaldan su doctrina. Quiero dirigirme a los ciudadanos españoles que en estos días han expresado su compromiso con las demandas de los catalanes. Ciudadanos que nos han enviado su amistad y su solidaridad muy valiosa en estos momentos que estamos viviendo.
Esto sí se acordó el presidente Puigdemont. Del resto de los españoles nunca los ha tenido presentes, nunca los va a tener. Bueno, la preocupación por la situación que vivimos es general, alcanza ya a todos los ámbitos de la sociedad, el IBEX resintiéndose de la incertidumbre, los clientes de bancos catalanes preguntando en las oficinas del resto de España por sus depósitos, padres y madres preguntándose qué se hace con esos profesores que hacen propaganda política en las aulas y que enfrentan a unos alumnos con otros, cómo no han sido todavía inhabilitados de por vida para la docencia. Y el fútbol, la selección española de fútbol. Mañana hay partido contra Albania. Los responsables de la selección están intentando atajar una posible pitada que sería muy desagradable, es verdad, a Gerard Piqué, que ayer tuvo, el gesto de presentarse ante los periodistas con voluntad de aclarar que en su ánimo no está ofender los sentimientos de nadie. Hizo bien Gerard Piqué en explicarse y en tener presente que sentimientos tiene todo el mundo. Quienes creen que su nación es Cataluña y quienes creen que la única nación es España. Sentimientos hay en todos los ciudadanos. Y dijo ayer una gran verdad, Gerard Piqué, que uno puede opinar lo que quiera sobre la situación en Cataluña y que está en su derecho a expresarlo libremente. Y así como yo puedo pensar de una manera que ya lo sabe todo el mundo, que yo estoy a favor de que la gente pueda votar sí, que pueda votar no, que pueda votar en blanco, pero que pueda votar, también respeto que haya otra gente que pueda opinar que los catalanes pues no tenemos que votar, como puede ser Rafa Nadal o como puede ser otra mucha gente. Las opiniones son libres y las opiniones son diversas, nada que objetar a eso. Ahora, el asunto allí no es estar a favor o en contra de que la gente vote, sino estar a favor o en contra de que unos puedan votar y otros no, siendo todos iguales, porque todos los ciudadanos somos iguales en este país. Ayer escuché a Piqué una frase que seguro que es un buen tipo, que intenta honradamente explicarse. Esta frase que me hizo recordar otra que se ha escuchado mucho últimamente, miren. Yo creo que España y Cataluña es como el hijo que tiene 18 años y que se quiere ir de casa. España tiene dos opciones, y cuando digo España estoy hablando del gobierno, estoy hablando de las personas. O sentarse como haría un padre y dialogar, o quizá ese hijo se te va. La analogía esta de España como el padre, Cataluña como el hijo, o esta otra que también ha estado muy extendida que dice es un matrimonio en el que uno de los cónyuges, que es España, no deja que el otro, que se quiere separar, que es Cataluña, no deja que se separe. Bueno, acabemos de una vez con estas analogías porque no hay analogía alguna, no tiene nada que ver ni con hijos que se emancipan ni con parejas peleadas. Este asunto no va de nada de eso, este asunto va de derechos individuales y de igualdad entre todos los ciudadanos. Es verdad que hay muchas personas en Cataluña, cientos de miles de personas en Cataluña, también hay algunas en el resto de España, que sin maldad alguna dicen esto, dicen, ¿pero qué hay de malo en querer votar? Y seguramente los medios de comunicación no hemos hecho bien del todo nuestro trabajo cuando hay tantas personas que no entienden, como el propio Gerard Piqué, qué problema hay en poner una urna. A estas alturas seguramente está condenado al fracaso cualquier esfuerzo didáctico, pero de perdidos al río, dediquemos un minuto a hacerlo. Estimado Gerard, las decisiones sobre las cuestiones más importantes que nos afectan a todos los españoles las tomamos entre todos los españoles. El derecho a decidir naturalmente que existe. Es un derecho que corresponde a cada ciudadano. No es un derecho colectivo, es un derecho individual. Y mi derecho a decidir no me lo puede expropiar el ciudadano que yo tengo al lado. Para entender la postura que está defendiendo el Estado, el Tribunal Constitucional, el Gobierno, el Parlamento, lo que hay que empezar por admitir es que la decisión sobre dónde empieza y dónde termina España nos corresponde tomarla entre todos. Hay muchos catalanes que piensan, oiga, la decisión la tomaremos nosotros, que somos los que vivimos aquí. Pero es que Cataluña es parte de España, y si cambias la parte, cambias el todo. Si un territorio por su cuenta decide que se va, está decidiendo en solitario sobre una cuestión que no le afecta solo a él, que afecta al conjunto de ese territorio. La soberanía nacional. Esto de la soberanía nacional no es una cuestión de patriotismo rancio. Soberanía nacional solo significa quién tiene la facultad para decidir sobre los asuntos nacionales. La respuesta hoy es que esa facultad corresponde a todos los ciudadanos en su conjunto. Y atención, no es troceable. ¿Qué significa que no es troceable? Pues que no es aceptable que decida solo un grupo de ciudadanos sobre algo que afecta a todos. No se puede convocar un referéndum para que solo los hombres decidamos si debemos quedarnos en la Unión Europea y las mujeres no. No se puede convocar un referéndum para que solo los mayores de 50 años decidan cuáles son las lenguas oficiales del Estado, por ejemplo. No puedes convocar un referéndum para que solo los solteros decidamos sobre la cadena perpetua. O sea, la soberanía sobre esas materias no es fragmentable. Bajo ningún criterio, ni el de género, ni el de edad, ni el de estado civil, ni el de religión, ni el del territorio donde vives. Por tanto, no se puede convocar con nuestras normas de hoy un referéndum para que solo los que residen en Cataluña decidan dónde empieza
y dónde termina España. E impedir ese referéndum no es un acto arbitrario, no es una forma de mostrarle al gobierno autonómico quién manda aquí, no es una forma de oprimir a nadie. Es aplicar a esa cuestión el mismo criterio que rige para el resto, la igualdad de todos los ciudadanos en sus obligaciones y en sus derechos. La forma de modificar eso, una vez más, es que entre todos decidamos cambiar las normas, cambiando la Constitución. Y, estimado Gerard, los impulsores del proceso independentista todo esto lo saben de sobra. En los informes que encargaron al Consejo aquel para la Transición Nacional, aparece ya todo esto. Saben desde hace 4 años que la vía del referéndum de autodeterminación solo conduce al enfrentamiento con el Estado. Saben desde hace 4 años que la única vía inobjetable para llegar a la independencia es la previa reforma constitucional. Lo que pasa es que es un camino más largo. Y no está garantizado que al final te salgas con la tuya. Eligieron la vía de la colisión a sabiendas de que conducía a donde hoy estamos. Mira, tú no puedes declararte en rebeldía contra el gobierno, el Parlamento, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y la Corona y esperar que reaccionen agradeciéndote el gesto. ¿No te parece, Gerard? Suerte en el partido de mañana. A Piqué a la selección. Ojalá que nadie pite mañana a Gerard Piqué. Y suerte también, Gerard, en la pocha. En lugar de la palabra mediación, igual a Puigdemont le vendría mejor meditación, que se parece, pero no es exactamente lo mismo. La palabra vértigo, que hoy está en muchas de los análisis que se hacen en la prensa, el vértigo, ¿no? El reloj que va marcando el paso de las horas. Claro, cómo desactivas una bomba que tú mismo has programado y alimentado. Puigdemont anoche no dijo que vaya a declarar el lunes la independencia en su discurso de anoche, esto expresamente no lo señaló, però sí dijo que no se apea de lo que tiene anunciado hace tiempo. El que hem fet, el que estem fent i el que farem és el que d'altres pobles ja han fet y d'altres pobles faran en el futur. Lo que haremos, lo que otros pueblos ya han hecho. ¿Cuándo lo haremos? Bueno, la CUP dice que la declaración de independencia será el lunes. Luego ya la letra pequeña dice que igual lo hacen el lunes, pero ya no entra en vigor hasta dentro de 3 meses o de 6 meses, ¿no? El balcón diferido. Hablaremos esta mañana. Hablaremos de futbolistas y de curas, de obispos dichosos de que alguien por fin le reconozca un papel en la vida política, y de un futbolista que se llama Piqué, que ha echado cuentas y espera no tener que dejar, aunque haya declaración de independencia, la selección española. Supongo que habría un proceso de 2-3 años para que todo, después de 2-3 años, pues ya tendré 33, no creo que tenga que tomar esa decisión. Y nos solidarizaremos. La palabra sí que es difícil de decir de una vez. Nos solidarizaremos esta mañana con Theresa May, la primera ministra británica, no por el Brexit, no porque Boris Johnson ha abierto ya la veda para mandarla a su casa, sino por su principio de afonía. So, why we will never... Excuse me. Sí, sabemos, excusada está, porque sabemos lo que se sufre. A las 9 escucharemos, como siempre, la firma de Vicente Vallés con Ignacio Rodríguez Burgos, el análisis económico de este día. Ignacio, buenos días. En media hora abren las bolsas, así que aquí estamos. Buenos días. Y además, en la tertulia de esta mañana, en la animación del programa, Tony Bolaño. Buenos días, Tony. Buenos días. Me propongo como mediador. Eso no vale. Autoproponerse como mediador no vale. Bueno, eso lo ha hecho Pablo Iglesias. Ya, y pero... los obispos. Bueno, no entres en la tertulia todavía. Todos. Estoy así en la presentación. Y el Barça. Respétame. O sea, el Barça, lo del Barça es la zorra cuidando las gallinas. Fantástico. Pilar Gómez, buenos días. Buenos días. Tony todo esto lo dice ahora para que nadie se lo pise, ¿verdad? Claro. Sandra Golpe, buenos días. Rubén, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Buenos días, Rubén Amón. ¿Qué tal? Buenos días. Así suena. La mañana de la radio es Onda Cero. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Somos Fernando Onega a esta hora de la mañana. Buenos días, Fernando. Muy buenos días, Alsina. Bueno, ¿cuál es el asunto que, en tu opinión, no deberíamos dejar de comentar esta mañana? Pues algo de Cataluña, ¿Algo ¿te de parece? Venga, de acuerdo. Sí. Hace tiempo que no... Hace por lo menos... Nos ocupamos. 2 minutos. Apareció la palabra nueva. Sí. La mediación. El nuevo talismán con frufru de sotanas por los despachos oficiales y colas de candidatos para ofrecerse o proponer mediadores. Deben andar ya por la docena, como si esto fuera una subasta. Incluso el mismísimo Puigdemont, que mantiene su declaración de independencia para el lunes, pide que lleguen los mediadores como los pendencieros de las fiestas de los pueblos. Sujetadme que le pego. Pero el gobierno ahí manda a decir, por lo menos a Pablo Iglesias, que no acepta intermediarios, ni interiores ni exteriores. Hay varias cuestiones que creo que debo plantear a la tertulia. Por ejemplo, ¿de verdad un mediador
por mucha credibilidad que tenga, puede convencer al dúo dinámico Puigdemont-Junqueras de que han de aparcar su proclamación de la República Catalana de sus amores? ¿De verdad puede convencer a Rajoy de que la solución sería bajarse del pedestal y dejar que haya un referéndum acordado? Ahora mismo la situación es esta: ni una concesión por parte catalana, ni un chantaje aceptable por parte de Moncloa. Y el movimiento más claro que se ha visto, el de don Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, con Rajoy en Moncloa y después con Junqueras. ¿Algún contertulio puede ofrecernos una información o una teoría de sus pasos? ¿Y quién sería para ustedes el mejor hombre bueno entre los miles posibles? A todo esto habló Puigdemont a la hora de los jefes de Estado, a las 9 de la noche, para decirle al rey así no. Pide comentario de texto y de gesto. El presidente esperaba de Felipe VI las palabras diálogo y concordia, pues casualmente, ya lo ha resaltado este programa, esa palabra es la que utilizó, concordia. Y hay que ver cómo quiere Puigdemont a los españoles y a su Estado, a los que ofrece amistad y solidaridad. ¿Para qué se querrá ir después de tanto afecto como nos tiene? Mientras tanto, la declaración de independencia del día 9 podrá tener muchos adeptos, entre la alegre muchachada de la CUP, pero hoy es el día de las críticas de la opinión catalana más cualificada. Se habla de disensiones internas en el PDeCAT. El diario La Vanguardia califica la DUI como un tremendo error, y el Círculo de Economía, el CERCLE, a la alerta de que una declaración unilateral de independencia golpearía con dureza a la economía. Y ese negativo pronóstico se empezó a ver ya en el día de ayer, ¿no? Con la bolsa, la mayor caída del IBEX desde el Brexit, y dentro de la bolsa los bancos catalanes, que están siendo toda la semana los más castigados. Sí, ya ocurrió el lunes, después del referéndum. El martes fue un día de alivio, pero el miércoles ayer subió mucho la prima de riesgo que pagamos todos, y el nuevo batacazo del Banco Sabadell y CaixaBank, que contagiaron a todo el sector y a todo el IBEX. Se empiezan a oír palabras de tranquilidad a los depositantes, y fíjense en los diarios de hoy. Dice La Razón: la banca catalana pone sobre la mesa el cambio de sede social, y añade el ABC: salir de allí en 2 horas. Esto no dice nada a los indepes. Y una curiosidad: una empresa catalana, un laboratorio, creo que se llama Horizon, se trasladó a Madrid y llegó a subir un 30% y cerró con un 13%. ¿Alguien tiene una explicación? Y una explicación es la que deben estar buscando, y tienen que ir buscando los señores Traperos, Sánchez y Cuixart, Mossos, ACN y Òmnium, para convencer a la justicia de que no cometieron delito de sedición, que, no lo olvidemos, tiene pena de cárcel, hasta 15 años. Van a declarar el viernes, y la duda es si irán de la Audiencia Nacional a la prisión preventiva. A todo esto se habla mucho de Piqué, después de sus confesiones de ayer, y muchas miradas al PSOE a ver si se aclara y unifica su discurso. Y agitación después de la entrevista de Alsina a Alfonso Guerra en este programa. Retirar la reprobación a Sáenz de Santamaría, votar el artículo 155 y esas denuncias de la escuela manejada por los Rufián y los Tardá y los 40 años de adoctrinamiento de TV3. Necesitamos la vuelta de Alfonso Guerra. No podemos olvidar a los policías nacionales y a los guardias civiles. Quejas de abandono, que no sé si habrá aliviado la visita del ministro Zoido al hotel de Pineda, y el afecto de ciudadanos que se acercaron allí. Pero testimonio de un policía que publica El Mundo: nos traían a sus hijos de 5 años para llamarnos hijos de puta. El uso de los niños en el proceso y las protestas y su adoctrinamiento sigue siendo un gran tema de debate, sobre todo ahora que se ve también que la independencia es argumento en la programación infantil de TV3. Y os cuento el colmo, Alsina. Lo leo en La Voz de Galicia. 2 perros han sido excluidos de una exhibición canina en Cataluña. ¿Sabéis por qué? Porque esos perros habían sido de la policía. De la española, por supuesto. Yo esto lo vi y pensé que era del Mundo Today. De verdad, pensé que era una coña, porque no me puedo creer que sea verdad, vamos, no puedo otra cosa. Pero bueno, están pasando tantas cosas que parecían increíbles que igual hasta lo es. Fernando, que tengas un feliz día, cuídate mucho, y a ver si mañana decimos algo de Cataluña. Muy bien, espero que sí. Hasta mañana. Adiós.
Así no, con su decisión de ayer usted decepcionó a mucha gente en Cataluña que le aprecia y le ha ayudado en momentos complicados de la institución. Causa sonrojo porque el señor Puigdemont ha llevado a los catalanes a la mayor fractura, a la mayor división y a la mayor intranquilidad que han tenido en toda su historia. Trata de seguir manteniendo un cierto cinismo político y de burlar y eludir una vez más sus responsabilidades no solo políticas, sino que también legales. O nos ponemos en marcha o podemos perder este país. És un ple per declarar la independència de Cataluña. Una opinión no es más valiosa que otra porque se exprese más alto. A nosotros se nos dijo que esa batalla no era nuestra, que se pelearan otros. Testimonios de estas últimas horas de un agente de los Mossos de Escuadra, del vicepresidente de la Comisión Europea, ayer tomando postura de respaldo al gobierno de España en la situación que se vive en Cataluña. Si el gobierno independentista confiaba, si de verdad en algún momento confió, porque igual es verdad que en algún momento se lo planteó como posible, que la Comisión Europea se ofreciera para una mediación entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña, como si fueran interlocutores equiparables en una situación como esta, pues abandone toda esperanza el presidente Puigdemont y quienes están por esa vía de intentar que aparezca alguna posible mediación, más que nada para frenar la declaración de independencia del próximo lunes. Antes de escuchar vuestras opiniones, Toni, Rubén, Pilar y Sandra, quiero saludar a Ángel Ros, que es el alcalde de Lleida y presidente del PSC. Señor Ros, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿percibe usted al menos en el PDeCAT, el vértigo ante lo irreparable que ya sería proceder a declarar la independencia el próximo lunes en el Parlamento? La verdad es que sí, y la intervención del presidente de la Generalitat como mínimo no anunció una declaración de independencia. Sí, los resultados del referéndum ilegal, que mi partido y Miguel Iceta salió enseguida diciendo que evidentemente este pleno del Parlamento no puede celebrarse porque no procede proclamar resultados de un referéndum ilegal, pero al menos no se ha anunciado la declaración de independencia. Hay un cierto margen, espero yo, para el diálogo, mediación, cualquier cosa menos producir una declaración unilateral que no está justificada desde ningún punto de vista, porque un referéndum ilegal con una participación minoritaria, en definitiva, de los catalanes no justifica, no hay ninguna legitimidad para proclamarla. Mientras hay vida y esperanza, decimos, y yo todavía tengo esperanzas. Ahora ahí la pregunta, señor Ros, es, por plantearla en unos términos muy directos, ¿quién manda en el bloque independentista en este momento? Si realmente Puigdemont tiene el control de lo que se acabe haciendo, o si por el contrario, pues la CUP, que sabemos que está diciendo el lunes ya hay que declarar la independencia, una parte de Esquerra que está también por esa labor, o incluso los dirigentes de estas entidades independentistas que en realidad a los que nadie ha votado, pero que son los que están impulsando las movilizaciones en la calle, ¿no? ¿Quién manda ahí? Es que yo creo que ahí hay una parte efectivamente del problema cuando se ha cedido el poder a quien no lo ostenta desde un punto de vista de representación ciudadana, ¿no? Yo creo que en Cataluña en estos momentos hay un poder, efectivamente usted ha dicho quienes lo integran, ¿no? Hay una cesión de poder a dos entidades que merecen mi respeto, pero obviamente no tienen ninguna legitimidad para representar al conjunto de los catalanes. Sí la tiene el Parlamento y evidentemente dentro del bloque que apoya la independencia, pues todos sabemos que la CUP es un partido antisistema, por tanto sabemos todos lo que podemos esperar de un partido antisistema, que un escenario como el actual es en el que se mueven perfectamente en la calle, no en el Parlamento, ¿no? Ni en las instituciones. Ahí hay un problema, ese es el problema serio. Claro, es que, por ejemplo, en La Vanguardia
hacen el relato de quienes asistieron el martes por la noche a la reunión en el Palau de la Generalitat. Y ahí aparece, aparte de los integrantes los representantes de los partidos políticos de Junts pel Sí, es decir, Convergencia o PDeCAT y Esquerra, aparte de los propios consejeros del Gobierno de Cataluña, ahí está el señor Sánchez, presidente de la ANC, el señor Cuixart, presidente de Òmnium, el señor Soler, presidente del Grupo Cultura 03, y el señor Viñals, que están en el Palau de la Generalitat en calidad de... no sabemos muy bien qué es. No, hay una cesión efectivamente de responsabilidad y de representación que no toca en una democracia, ¿no? Y en paralelo... en paralelo, cuando se hacen los debates, se hicieron los debates de las leyes de desconexión y de la ley del referéndum, se hurtó debate a los partidos con representación, ¿no? Esto lo denunciaron el Partido Socialista en particular, lo dejó muy claro, como sobre todo el pleno de este lunes para el tema que se ha planteado no puede celebrarse. Y fíjese que para un catalán es duro tener que pensar de ir a buscar mis salvaguardas en este caso al Tribunal Constitucional, pero es que dices es una contradicción, pero afortunadamente también los letrados del Parlamento también se han pronunciado en el sentido de la ilegalidad que sería una declaración de independencia. No obstante, permítame que vuelva a ese cierto optimismo, es decir, ayer no hubo un anuncio en este sentido y, por tanto, yo pienso que todavía es tiempo de tender puentes, de volver a la legalidad y de sentarse en una mesa de negociación con mediadores, en definitiva, con políticos o representantes de instituciones y entidades del país. Pues hoy los periódicos nos explican el Colegio de Abogados, etcétera. Yo creo que mientras no se produzca la declaración de independencia, tenemos margen para dialogar. En realidad todo es el mismo asunto. Quiero decir que otra de las dudas es si realmente tiene margen el presidente Puigdemont, si se decidiera a no hacer esa declaración de independencia, para conseguir no hacerla. Es decir, que después de haber alimentado el monstruo, si se me permite la expresión, ¿cómo procedes ahora a desactivarlo sin que te devoren a ti para empezar? Imagino que esto es una dificultad. Sobre este asunto de la mediación, bueno, igual Ángel, lo primero que habría que buscar es un mediador que convenza a Puigdemont para que se siente a hablar con la oposición parlamentaria en Cataluña de la realidad del país. El señor Puigdemont haría bien primero en dialogar con los representantes del 52% de los catalanes, ¿no? Evidentemente, es que además son los que tienen la representación legítima y legal de los ciudadanos de Cataluña. No hay una mayoría independentista en las votaciones que dieron lugar en el voto popular que generó el Parlamento, con lo cual y tampoco está, como decíamos antes, en el resultado del referéndum ilegal. En consecuencia, es evidente que la legitimidad para una proclamación no está y como bien dice, el presidente Puigdemont debería hablar con los partidos políticos. Por eso lo decía antes que mientras no se produzca esta posible declaración tenemos esperanza y también coincido en que es relativamente fácil sacarnos a los ciudadanos a la calle, pero es mucho más difícil hacernos volver a casa, ¿no? Podemos expresarlo en unos términos u otros, pero el nivel de movilización que hay, reconducirlo, evidentemente es difícil, pero esa es la responsabilidad del que moviliza, es decir, es su responsabilidad, el que saca las manifestaciones ha de ser capaz después de volver a la normalidad democrática. Ángel Ros, gracias por haberme atendido esta mañana. Que tenga buen día. Gracias, muy buen alcalde día. de Lleida y presidente del PSC. El señor Ros aludía hace un momento a la iniciativa del Colegio de Abogados de Barcelona, que ha tomado pues la palabra para proponer esto que estamos llamando una mediación de algún tipo, con el objetivo, entiendo, de evitar que el lunes se produzca la declaración de independencia. Y tengo al teléfono a María Eugenia Gay, que es la presidenta, o la decana en este caso, del Colegio de Abogados. Eugenia, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, la mediación que ustedes están proponiendo, exactamente ¿a quién va dirigida la propuesta?
¿Cuánto se ha avanzado desde que ayer se empezó a hablar de manera ya muy generalizada de la mediación? ¿En qué punto estamos esta mañana, si se lo puede preguntar así? Exacto, mire, a mí me gusta hablar más que solo exclusivamente de mediación, también de conciliación y de diálogo. Yo creo que es importante que se vea que hay un margen muy amplio para poder sentarnos en una misma mesa y debatir sobre el conflicto catalán. Por lo tanto, esta iniciativa que ha llevado a cabo la Abogacía de Barcelona junto con la Abogacía catalana, pues creo que en esos momentos está ya avanzando de una manera muy positiva, en el que todas las instituciones, entidades y colegios profesionales numerosísimos de Cataluña se están sumando, entidades de todo tipo de sensibilidades transversales a nivel ideológico y político, y de momento este paso de consolidarnos como reivindicación, ¿no?, de este diálogo a los políticos es algo que hemos estado avanzando mucho. El siguiente paso ha sido, y que también ya había sido previo, evidentemente, la constitución de la comisión, el diálogo, las conversaciones previas con los políticos. En este caso también hemos ido avanzando, de momento aquí a nivel del Parlamento catalán. La respuesta también ha sido positiva. Ayer ustedes incluso pudieron ver cómo el presidente Puigdemont parece que puede aceptar una mediación, un diálogo, y por lo tanto nuestro siguiente objetivo es hoy ir a Madrid para poder trasladar esta propuesta al Congreso y a poder ser pues al Gobierno, obviamente. El presidente Puigdemont acepta el diálogo, ¿con qué punto de partida? O sea, él acepta el diálogo poniendo por delante que va a cumplir el ordenamiento constitucional en Cataluña, o acepta el diálogo siempre que no le hagan renunciar al proceso en el que está embarcado. Claro, mire, esta comisión, el objetivo que tiene no es político, es un objetivo que no entra, evidentemente, que respetando, ¿no?, unos mínimos, pero sobre todo lo que pretende es solucionar el conflicto catalán a largo plazo. Es decir, es obvio que a modo inmediato las decisiones que pueden tomar el gobierno autonómico y el gobierno central son muy dispares, pero que ninguna de las dos va a llevar a solucionar el verdadero problema en el que nos encontramos. Es decir, Cataluña tiene un conflicto interno que Madrid tiene que reconocer y tiene que trabajar de una manera aserenada y profunda con los propios catalanes. Por lo tanto, y con todos ellos, sin excepción alguna. Por lo tanto, esto es lo que nosotros priorizamos, ya no tanto qué actuaciones queremos o no de alguna manera interrumpir, por decirlo de alguna manera, porque tampoco se trata de esto, es simplemente el que sean conscientes ambos grupos políticos que la solución no pasa por una decisión inmediata. Y esto, pues evidentemente, pues podría entenderse como usted lo planteaba. ¿Y no sería conveniente resolver primero el propio conflicto interno que tiene la sociedad catalana? Porque no hay una posición única dentro de la sociedad de Cataluña, y estamos viendo que el gobierno autonómico, que es quien tiene el poder en Cataluña, no parece que esté teniendo en consideración a los representantes parlamentarios de la mitad de la sociedad catalana. Bueno, obviamente, esta comisión contaría o va a estar sometiendo este acuerdo no solo a los grupos, no solo al Gobierno Central y Autonómico, también va dirigido a todos los grupos parlamentarios con representación en estos momentos. Por lo tanto, esta comisión quiere integrar precisamente y reanudar este diálogo ya no solo entre las dos partes, que son quizás las más enfrentadas, sino también con todos los grupos parlamentarios, no solo de aquí de Cataluña, sino también del Congreso. Claro, este es el objetivo de la comisión. Se lo planteo, Eugenia, porque se entiende que donde dialoga una sociedad es en el Parlamento que representa a esa sociedad, y usted sabe que en el Parlamento Autonómico de Cataluña ese diálogo no ha sido posible desde el momento en el que el bloque mayoritario, la mayoría absoluta, incumplió el propio reglamento del Parlamento Autonómico. Sí, es evidente que podemos retrotraer las actuaciones, por decirlo de una manera, a muchos momentos históricos. Yo lo que creo que es muy importante que ustedes tengan presente es que se ha de solucionar un conflicto que tenemos ahora. La principal premisa es la neutralidad, la imparcialidad, la objetividad. Por lo tanto, yo no puedo entrar a valorar qué es lo que se podría haber hecho o no se podría haber hecho. Yo creo que lo importante es que a partir de ahora reflexionemos cómo salimos de este problema en el que estamos colocados la ciudadanía de Cataluña, cómo restablecemos la paz social, el orden y la convivencia,
que me imagino muchos, bueno, que sé que me consta que muchos ciudadanos comparten con nosotros. Entonces, es lo que insisto, no se puede en estos momentos judicializar o traspasar a las Fuerzas Armadas la responsabilidad política, y tampoco se puede, por el otro lado, traspasar al pueblo, ¿no? Un problema que también como políticos deben ser capaces de solucionar. Sí, el diálogo no ha sido posible en el Parlamento, como usted bien decía, es decir, ahí había la posibilidad, pero no ha sido posible. Lo único que nos queda es intentar consensuar un diálogo a nivel autonómico y central, porque es obvio que Cataluña no podrá tomar ninguna decisión si no es consensuada con el gobierno central. O hacer posible el diálogo en el Parlamento de Cataluña, que eso está en manos de quien tiene el poder en el Parlamento de Cataluña, que es la mayoría absoluta del Parlamento. Si se compromete a respetar a partir de ahora los derechos parlamentarios de los grupos de la oposición, está restablecido el diálogo en el primer foro en el que entiendo yo que debe de restablecerse, que es el Parlamento de Cataluña. Bueno, evidentemente esto es algo que se ha de ir trabajando. Nosotros no tenemos la clave ni la fórmula de cuál va a ser la mejor solución para superar este conflicto. Es algo que vamos a debatir en la propia comisión, que para algo pues ahora se acabó de constituir ayer y ahora tiene que empezar a trabajar, pero es obvio que primero lo que necesitamos es esta aceptación por parte de los políticos a someterse a la misma. No podemos hacer planteamientos futuros si no tenemos todavía esta aceptación. Y luego es obvio que se ha de fijar un calendario, y en este calendario van a ser también factores importantísimos y principales todos los grupos parlamentarios de Cataluña, obviamente. Eugenia Gay, gracias por haberme atendido esta mañana. Y a usted, tenga muchas gracias. Buen día, la decana del Colegio de Abogados. Hemos llegado a las 9 de la mañana, ahora voy contigo, Tony, las 8 en Canarias. Comer tarde, cenar tarde, acostarnos tarde y levantarnos temprano. Cumplir aunque tengamos sueño, algo muy nuestro, como correos. A esta hora cada día llega el comentario de Vicente Vallés. Buenos días, Vicente. Hola, Carlos, buenos días. Carles Puigdemont puede estar a 4 días de consumar su gran obra política en el Parlamento de Cataluña, proclamar que ha roto España. Estamos ante la peor crisis constitucional en 40 años, pero el Partido Socialista considera que la prioridad es reprobar a la vicepresidenta del Gobierno. En política, como en la vida, es fundamental establecer bien las prioridades, y en medio de esta situación Pedro Sánchez da la impresión de haber dado prioridad a sus intereses tácticos particulares por encima de los intereses estratégicos generales. Dicho de otra forma, ha conseguido que parezca que está más preocupado por lo suyo que por lo de todos, por emerger como solución al problema y destronar a Rajoy más que por evitar la ruptura de España. Y esa imagen no le conviene, sobre todo porque cabe preguntarse cómo podría Sánchez solucionar el problema territorial de España si el PSOE lleva años sin ponerse de acuerdo consigo mismo para ofrecer un proyecto único que sea aceptado por los propios socialistas. Bueno, pues decidme qué opináis sobre estas ofertas de mediación, que hay unas cuantas, porque hemos hablado con el Colegio de Abogados de Cataluña, pero sabéis que a la vez está Podemos con los partidos que asistieron a la asamblea aquella de Zaragoza, que también está ahí, está Pablo Iglesias incansable con el teléfono móvil, lo mismo llama a Puigdemont, que llama a Rajoy, que llama al obispo Osoro para a ver si conseguimos, esta es la intención ahora de Podemos, y no solo de Podemos, a ver si conseguimos que algún obispo pues se implique en la mediación. Ayer trascendió que el señor Rajoy, el presidente del Gobierno, había estado reunido el martes, creo, o el lunes, con Omeya y con Osoro en el Palacio de la Moncloa, y alguien pensó, anda, el presidente también quiere a los obispos como, bueno, curas son también, como mediador. Sobre todo son curas. Bueno, no, sobre todo no. Bueno, no hagamos. Y alguien pensó, Rajoy también está buscando la mediación de la conferencia episcopal. Luego Moncloa ha dicho, no, Rajoy lo que estaba era diciéndoles a los obispos, hombre, si pudieran ustedes, en lugar de apoyar el referéndum del señor Puigdemont, apoyar la Constitución, a mí me parecería más razonable. Con lo cual la vía episcopal, pues no sé hasta qué punto tiene visos de prosperar. Hoy cuenta Marcos Paradeiro en La Razón y va en esta línea que Puigdemont estaba muy enfadado por que precisamente estaban intentando buscar esta vía del Vaticano, que además desde el Vaticano hay gente que reconoce que tampoco les importaría a ellos tener ahí un papel de negociación, pero es cierto que Omeya trasladó a Rajoy que siempre dentro de la Constitución, y cuenta la información
que la entrevista que se grabó en la BBC tenía que haber sido emitida al final de esta semana, y la entrevista se emitió, como sabemos todos, el lunes. Entonces, en esa entrevista, Puigdemont se da un tiro en el pie, porque él dice: declararé la independencia en unos días, pero él tenía previsto empezar este nuevo intento de la mediación, de ofrecer a cada uno una mediación, y claro, cuando la entrevista se la emiten antes, queda desbaratada toda posibilidad de mediación cuando tú por delante has dejado claro que vas a declarar la independencia. Yo creo que están buscando repartir las culpas y no debemos caer en esa trampa, porque no han querido nunca diálogo, y el único diálogo posible es en el Parlamento. Tienen una gran oportunidad de volver a la legalidad, de sentarse y hacer un pleno normal, hablando con la oposición a la que han amordazado durante todo este tiempo, y aquí no hay más diálogo que sentarse y decir: oiga, no hace falta ni que digan que se han equivocado, vamos a volver a la Constitución y vamos a hacer unas elecciones que yo creo que es el camino para Cataluña. El diálogo es la trampa, porque es aceptar un lenguaje que a mí me parece otra vez intolerable, que es la internacionalización del conflicto y la mediación, que nos recuerdan intolerablemente al proceso de desmilitarización de ETA, ¿no? Yo creo que la idea de internacionalizar el conflicto y de referirse a mediadores es darle un margen prebélico en el que no nos encontramos y en el que parece situar en equilibrio de posiciones a quien ha blasfemado sobre la Constitución y a quienes tratan, con bastante torpeza por cierto, de defenderla. Y es el terreno en el que no se puede entrar. No se puede aceptar un instrumento de chantaje como es la Declaración Unilateral de Independencia para coaccionar y condicionar las hipotéticas negociaciones. Y no puede establecerse como un camino válido que la amenaza de esa Declaración de Independencia provenga de un pucherazo y de, por lo visto, el automatismo según el cual, si la policía se excede, entonces la independencia es el camino más expedito que hay, ¿no? Por eso creo que hay que eludir ese espacio. Ese no es el terreno. O sea, lo que no puede hacer Puigdemont es amenazar con una declaración de independencia y desde esos presupuestos condicionar una negociación. La mayoría de los catalanes que a lo mejor incluso sean favorables a la independencia, yo me pregunto hoy qué pensarán de la comparecencia, del mensaje que lanzó ayer Carles Puigdemont. ¿Para qué sirvió? ¿Alguien me puede decir aquí qué aportó Puigdemont de novedad ayer en su mensaje? ¿Dijo algo nuevo? Y en vez de mediar o de buscar mediadores, lo que debería hacer es política, y la política no se hace en los despachos de los abogados, ni se hace con los curas, o sea, es un gran despropósito. Y, por cierto, el tema de TV3 y de los contenidos para niños, me gustaría también, Carlos, que se abordara aquí, porque es indignante. Pero perdón, Antonio, esta misma idea del Vaticano es apelar a un conflicto como si estuviéramos en el caso de Colombia, ¿no? O sea, ¿dónde interviene el Vaticano? Conflicto. No, pero están recreando la sensación de lo que lo hay, ¿no? Sí. Se está dibujando un escenario prebélico que es el que explicaría la intervención de fuerzas internacionales, de la mediación de la Unión Europea. Pero, ¿qué conflicto hay? Si aquí hay una parte transgresora, que es la que se tiene que desdecir, y hay una parte que yo creo que observa la razón y que no puede dejarse chantajear por ese extremo de relación unilateral de independencia. Es que yo creo que en estos momentos, y en esto voy a estar de acuerdo con Rubén, hablar de negociación es poner todo patas arriba, porque en estos momentos, o sea, lo que está planteando el gobierno de Puigdemont es una mediación, porque claro, España es una dictadura. Y como es una dictadura necesitamos una mediación internacional. No, oiga, vamos por partes. ¿Negociación tiene que haber? Sí. Pero yo creo que la posición es, primero, volvamos a la senda constitucional y después, a partir de ahí, abramos todos los melones. Pero mira, yo ayer recibí a Carlos un tuit que decía: desde que se desenterró a Dalí, todo se ha vuelto surrealista. Y claro, cuando escuchaba a la señora Eugenia Gay, es que me parecía surrealista, porque claro, las muletas del independentismo, como el Colegio de Abogados presidido por ella, donde se montó un cipostio de narices cuando el Colegio de Abogados de Barcelona se posicionó a favor del referéndum. Tengo la conferencia episcopal escuchando. Algunas secciones del Colegio de Abogados se rebelaron y dijeron que ni hablar. O sea, ¿de qué me están hablando ahora? ¿Las muletas del independentismo van a ser los mediadores? ¿Los sindicatos, UGT y comisiones obreras? ¿La Iglesia? O sea, la Iglesia, por favor, es que todos vimos el manifiesto de los 400 unos días antes del referéndum. ¿Cómo se votaban las iglesias de forma ilegal?
cómo se recortaba. O sea, es que, en fin, yo es que empiezo a estar un poco sorprendido. Pero de todas maneras, antes Sandra hacía una pregunta. ¿Qué aportó Puigdemont? Bueno, pues Puigdemont, Sandra, ayer lo que hizo es una ecuación. Rey es igual a Rajoy, Rajoy es igual a España, España es igual a policía y policía es igual a represión. Ese es el mensaje que lanzó. O sea, los mensajes de los independentistas a lo largo del día eran... unos queremos hablar y otros solo responden que acabarán con todos nosotros. El Estado quiere masacrarnos. Este es el problema. Solo vimos a un rey que cantaba el a por ellos. El Estado ha enloquecido. Esta es la situación. Sí, pero fíjate es la campaña que está haciendo el independentismo en estas últimas horas. Si tú miras esta intervención o alocución, que además querría destacar que no me acuerdo la última vez que Puigdemont ha hecho una rueda de prensa. Puigdemont siempre sale, habla y se va. Siempre, hace declaraciones. Declaraciones institucionales. Nunca le puedes preguntar. Yo creo que tienen ahí un decorado. Él se pone el traje del de cuando él hace normalmente el discurso de Nochevieja o de fin de año y sale, porque nunca le he visto una rueda de prensa, no la recuerdo, donde uno pueda preguntar. Pero además de esto, el señor Puigdemont, si tú miras lo que dijo en la BBC y miras ese discurso, a mí me gusta lo del vértigo, no solo porque esté hoy en la portada del periódico, sino que es verdad, hay ese miedo, yo creo, a que no tienen un plan diseñado. Ellos saben que ahora viene la hora de la verdad, ellos saben lo que supone hacer una declaración unilateral de independencia, que hay unas consecuencias penales también. Y yo creo que están apelando al diálogo, al mediador. Yo voy a intentar hacer el esfuerzo de no utilizar sus palabras nunca más, lo de conflicto ni diálogo, porque me parece que ya nos han cambiado demasiado el lenguaje en todo lo demás también, porque al final hemos asumido todo sin darnos cuenta un poco el discurso, y ahora son palabras que no voy a intentar no utilizar para la situación que hay en Cataluña, que es simplemente un gobierno que está fuera de la Constitución y que tiene que volver a la Constitución, o tiene que dejar de ser el gobierno de los catalanes. Pero también, y tú, Toni, esto lo controlas porque lo publicaste, es lo que está ocurriendo dentro del propio PDeCAT, dentro del bloque soberanista, y no es tan sencillo el decir el lunes como pretende la CUP. La CUP no tiene nada que perder, pero el señor Puigdemont, el partido y los consejeros y los diputados sí, pueden perder su acta y pueden perder todo. Y los catalanes mucho. Yo creo que ahí ayer Puigdemont tenía un poco de vértigo. Yo creo que un poco el motivo del retraso hasta el lunes, o sea, desde el domingo, desde el día 1 hasta el lunes día 9, es por las diferencias internas. Cada día se están reuniendo. Antes Carlos nos contaba la reunión del martes por la noche. Bueno, es permanente. Y claro, o sea, la gente... Si me permitís que haga una mención a La Vanguardia, aunque no sea vuestro periódico, hay un... Bueno, va. Es un periódico amigo. Hoy hay dos textos que me han llamado mucho, me han gustado mucho en La Vanguardia. Uno por la información que aporta y otro porque demuestra que cuando crees que ya lo has leído todo, descubres que no. La crónica sobre la reunión del Palau, una de las cosas que explica es que, aun sabiendo que el rey había anunciado que a las 9 de la noche daría un discurso a la nación, estaban reunidos el presidente Puigdemont con los consejeros y los Jordis y el resto de la plana mayor, y decidieron que no necesitaban ver el discurso del rey en esta situación, y que entonces salió un consejero, que es el que fuera, se puso la tele y dijo, voy a ver qué dice, porque esperaban que el rey dijera que queda inaugurado este salón del automóvil, esta es la... Y que entonces dijo, pues más da. Y de repente entró el consejero cuando había terminado el discurso del rey y le dijo a Puigdemont así al oído... Un desastre. Impresionante. Que ni diálogo ni nada, que nada, nos ha pegado un broncazo, que tal. Y que entonces allí se abrió la discusión sobre si, qué desolación, esto se pone muy feo para todos nosotros, porque el rey se ha puesto al frente de la respuesta del Estado contra el golpe, bueno, ellos lo llaman de otra manera, contra el proceso. Y los que eran partidarios, los Jordis, que decían, bueno, pues utilicemos también esto como motivo ya para decir la independencia, mañana mismo la declaramos. Esta es una crónica que es muy interesante. Y luego hay una columna que publica hoy Gemma Ubasart, que es profesora de Ciencia Política y vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona. Y exsecretaria general de Podemos en Cataluña. Que dice, el título es La hora del tercer actor neutral. Es un alegato en favor de la mediación. Pero fijaros el último párrafo que voy a tener el detalle de compartir con vosotros. Dice, las mediaciones son complejas, ciertamente, pero si en conflictos tan envenenados y con miles de muertos como Irlanda del Norte o Colombia
se han llevado a cabo procesos que han llegado a buen puerto, ¿por qué tendría que ser diferente en el caso que nos ocupa? Dice, hay que ser conscientes de que al gobierno español le va a costar aceptar esta vía, porque en el fin de ETA Rajoy se ha negado a sentarse y cerrar dialogadamente ese conflicto y esa posición le ha salido gratis. Dice, ahora bien, el caso catalán es distinto y por eso el PP tiene que tomar nota de que es distinto. Me parece muy llamativo que se diga que al señor Rajoy le ha salido gratis, como si fuera algo imperdonable, no haberse sentado a negociar con ETA. Es que falta Otegi, y aún así que se haya acabado el terrorismo. Falta que Otegi se ofrezca como negociador de una parte y de la otra. Ayer lo más vergonzoso de Puigdemont primero es, no sé a quién representa, porque sabemos que el jefe del Estado es Felipe VI y sabemos de dónde emanan su autoridad y su legitimidad. Pero que yo sepa, Puigdemont es la carambola parlamentaria por la que Artur Mas consiguió aliviar una salida más o menos honrosa a la causa independentista. La mayor legitimidad que se le conocía a Puigdemont era la alcaldía de Girona. Él se erige en representante total de todos los catalanes, cuando en realidad solo está gobernando para una parte, y encima dice sentir las inquietudes de todos ellos cuando se ha ocupado de dividirlos hasta donde ha podido. Por eso lo más dramático de ayer ya no es la parodia de aparecer a la misma hora del rey, que es yo creo que alguien le tendría que haber dicho elige otro día y otro. Bueno, él quería hablar a mediodía y luego cuando vio esto ya lo analizó, dijo no. Sí, pero a mí aparecer a las 9 de la noche me parece cómico. Claro, o sea, claro. Yo digo en cualquier. Tenía una parte esa escenografía y él mismo y cómo salía claro, pero muy cómica. Es que dan ganas de decir, perdón, ¿quién coño es usted? ¿No? O sea, ¿y a quién representa? Y con ese precariedad de representación, ¿por qué se erige encima en voz unívoca de todos los catalanes, ¿no? Un instante, las 9:15. Ahora Toni Bolaño tendrá ocasión de continuar con la intervención que yo le interrumpí, además con toda intención de interrumpirle. Porque antes habéis mencionado dos asuntos, uno lo mencionaba Fernando Onega a las 8:30 y el segundo Sandra hablaba de TV3 y de este informativo dirigido para niños en el canal infantil, el Infoca, en la manera en la que se contaba lo que sucedió el 1 de octubre. Ahora iremos a eso. ¿Desde cuándo está abierto eso? Antes decía Fernando, los hijos de guardias civiles que van a los colegios, a los institutos y se encuentran allí con profesores deseosos de encararse con los propios estudiantes y reprocharles la actuación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional delante del resto de los compañeros. Bartolomé Barba es el coordinador en Cataluña de guardias civiles y creo que además es padre de un alumno que va a un instituto de estos. Bartolomé, buenos días. Buenos días, señora Alsina y el resto de la mesa. Bueno, ha trascendido el caso del Instituto Instituto Palau, creo que se llama, de San Andreu de la Barca. Usted la información que tiene como padre de lo que sucedió en ese instituto, ¿cuál es, Bartolomé? Bueno, antes que nada quería agradeceros la llamada, ¿no? Porque estamos en tiempos convulsos y a veces intentar poner un poco de sentido común a esto pues nos obliga a salir a los medios, ¿no? Porque en concreto no es solo un centro. O sea, ya he comentado que nosotros hemos hecho esta denuncia y pretendí darle un poco voz y cara a todo lo que está pasando porque muchos compañeros no quieren salir, los niños temen represalias. Y lo que estamos insistiendo todos estos días es en lo mismo. Oiga, nosotros somos funcionarios, nosotros somos policías y nos escupen, nos pegan, nos insultan, nos amenazan y alguien piensa que todo eso va en nuestro sueldo este miserable. Pues mire, hasta ahí va, pero meter en esta fórmula a menores y a familias pues hay que ser bastante mezquino. Nos hemos encontrado con situaciones aquí en los colegios y los niños lo somatiza cada uno a su manera. Niños que han tenido que venir llorando del instituto y del colegio han tenido que ir sus padres a recogerlos. Yo, entre otros, yo tengo dos hijos, un niño y una niña. Ante el acoso y ante la pretensión de adoctrinamiento que estaban teniendo con los niños. Con ocasión del día del referéndum, pues los compañeros tuvieron que actuar. Y algunos profesores al día siguiente no tuvieron otra brillante idea que dedicarse a decirle a los niños si te parece bien lo que ha hecho tu padre ayer, por ejemplo, o a ver quién es aquí hijo de guardia civil de los represores estos que ayer estaban pegando palos aquí contra la libertad, incluso sentando a los niños a decir qué le parecía la actuación desproporcionada de la policía. Dígame usted, meter a los niños en esto es de una bajeza increíble.
Estamos hablando de profesores. No, le voy a preguntar qué edad tienen los chavales. Le puedo decir que hay de todos, sí. O sea, los tengo desde los 12 a los 15, pero bueno, a raíz de que un poco salen medios, me están llamando muchísimos compañeros. Es un problema que no solo se circunscribe a un centro en concreto, y yo en principio, hasta ahora he ido manteniendo relativamente al margen al propio centro, ¿no? Puedo entender que existe como mínimo negligencia en vigilando, ¿no? Porque tú le puedes decir algo por lo bajito y ahí gotita a gotita intentas crear adeptos para algún tipo de causa. Pero hombre, así ya tan descaradamente los profesores cogiendo una clase y diciéndole a los niños, el que esté de acuerdo con la violencia ejercida ayer por la Guardia Civil se queda en clase, los que no estén de acuerdo os sacamos al recreo. Eso es. Además, al hilo de lo que comentaba la tertuliana que tenéis ahí, aquí, porque hablaba de ambigüedades en el lenguaje, yo creo que vamos a dejarnos ya de equidistancias y de medias tintas. O sea, lo que se está haciendo aquí es xenofobia pura y dura contra niños, se está haciendo un acoso directo y hay que poner a las cosas su nombre. Sí, no, es que no es solo el adoctrinamiento, ya es grave que el profesor de turno se crea con derecho a adoctrinar políticamente a un alumno. Pero ya no estamos hablando solo de eso, estamos hablando de encararse el profesor con el alumno, es decir, estamos hablando de un adulto que está abusando de la situación, está abusando del poder que tiene y está poniendo en una situación complicada, difícil, haciéndoselo pasar mal a un chaval que no tiene responsabilidad de nada de lo que esté pasando y además enfrentando a los estudiantes entre ellos. O sea, quiero decir, ese profesor debería ser, en mi opinión, inhabilitado de por vida para la docencia. ¿Ahí qué iniciativas están tomando ustedes los padres y cuál está siendo, porque yo creo que hay que contar cuál está siendo la respuesta de las direcciones de esos centros educativos que tienen toda la responsabilidad? Usted dice alguna responsabilidad, yo creo que tienen toda la responsabilidad del mundo sobre lo que sucede en sus aulas. Sí, pero poquito a poco. Bueno, pues yo al margen de las acciones legales que se iniciarán, que me consta que ya se está en ello, se están centralizando una serie de denuncias y a raíz de todo esto que ha sido público están llegando bastantes más. Aclarar también que esto no es ha salido con ocasión de hijos de guardias civiles, pero no es solo con hijos de guardias civiles. Es decir, aquí hay hijos de gente del pueblo que no son de su cuerda o que no están a favor de la independencia, que están sufriendo exactamente lo mismo. O sea, para que no lo circunscribo, o sea, esta xenofobia va hacia todo lo que sea español, diga España, o diga, o sea, no se circunscribe solo a guardias civiles. Pero claro, si desde el sistema se le da carta de naturaleza a todas estas barbaridades, pues algún tipo de medida, evidentemente nosotros no vamos a dejar de agotar ninguna. La judicial lleva su recorrido, lleva su tiempo, pero bueno, seguiremos medidas. Me consta que el Ministerio del Interior, me parece que ayer comunicaba que había habilitado algún tipo para centralizar todas las denuncias. Aquí los compañeros de Calella expulsados de un hotel a otro hotel en peregrinación por ahí. Esto es absurdo, esto es el mundo al revés, los delincuentes persiguen a los policías. Sí. Y los profesores persiguiendo a los estudiantes. Es que exactamente. Sí, y además lo más duro, lo que más nos molesta de esto, es que esto primero que no es de ahora, que es que la gente ahora se sorprende, como si esto fuera de ahora. Lamentablemente esta situación ha permitido, como dicen algunos colectivos, visibilizar el problema de los pobrecitos guardias civiles que están allí. Esto no es de ahora. Esto tiene que ver con un modelo educativo que viene de hace un montón de años, de una inmersión lingüística bárbara. Niños de 0 a 3 no hablan absolutamente nada en castellano, cuando digo 0-0, y a partir de esa edad, pues bueno, la gran mayoría de las clases son en catalán, y si un niño hace un examen de matemáticas y comete un error de ortografía, aunque haya sacado un 10, le van a quitar 0,50 porque ha puesto el se o el puse con el acento para el lado contrario. Estamos llegando al esperpento. Bartolomé, gracias por haberme atendido esta mañana. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias y buenos días. Bartolomé Barba, tiene todas las razones que vamos padre de un niño y una niña. Es increíble. A los que les toca... No, pero entiéndeme, si hay un motivo para inhabilitar a un docente es no haberse enterado de cuál es su tarea y abusar de la posición que tiene para hacérselo pasar mal a un crío. Bueno, ¿dónde estamos? San Andrés de la Barca es un poco, para los independentistas, un municipio comanche. Hay un gobierno de PSC y Ciudadanos.
el otro día, el día de la huelga general, un periodista de la televisión local estaba filmando un piquete y le dieron un mamporro democrático, eso sí, igual que a Jesús Badenes, el jefe de economía del Diario de Girona, que tuvieron que ingresarlo en el hospital porque también le dieron un trompazo democrático por estar filmando un piquete. Y en San Andreu de la Barca, para acabarlo de arreglar, es la sede de la comandancia de la Guardia Civil de Barcelona. O sea, no viven 1, 2 o 20 guardias civiles, viven muchísimos guardias civiles desde hace mucho tiempo y sus hijos van a los colegios, con lo cual San Andreu de la Barca es un poco el icono de que, bueno, ahí hay que entrar como sea y todo es válido. Pero es muy importante, solo Toni, el tema de la educación, porque cuando ahora decimos, no, es que hay ahí 2 millones de catalanes que quieren la independencia, hombre, es que llevan años educándoles y es lo que decía este señor, no es ahora se ha puesto una cosa de manifiesto porque ahora las cosas han estallado en el peor de los momentos, pero yo escuchaba una profesora que estaba a favor de la independencia el otro día y decía, no es que estamos educando ciudadanos críticos, ciudadanos libres, no, ustedes están educando colaboradores, soldados, gente que solo tiene una visión y es lo que están educando y al final, cuando pasa el tiempo dices, ¿por qué hay tanta gente en la calle? Bueno, pues porque hay un adoctrinamiento desde las escuelas, clarísimamente, y entonces hay que verlo, esto no es una cosa que va por esporas el independentismo, ¿no? Te meten en la sociedad. Conoceréis a lo mejor profesores allí en Cataluña, porque a mí me lo han contado, que a lo mejor por dar tus clases en la facultad, en Tarragona, por ejemplo, siendo profesora universitaria y darlas en catalán, parece que te promocionan internamente. O sea, esto es una cosa que no sucede desde antes de ayer, que lleva años sucediendo. O sea que... De todas maneras, tenéis que fijaros en una cosa. 30 segundos, Toni. En los comités de defensa del referéndum, los CDR, qué casualidad, tienen las mismas siglas que los comités de defensa de la revolución. Pero bueno, estos son los que organizan, o sea, toda la historia que está pasando estos días de presiones en los colegios, de presiones a los guardias civiles, a los policías nacionales, a sus hijos. Es muy sencillo, hay que entrar en alguno de los muros de ellos y ves, o sea, cómo te recomiendan que se haga esto. Estos comités de defensa del referéndum no son aquellos movimientos espontáneos y populares, o sea, son comités organizados desde una organización que se llama Candidatura de Unidad Popular, desde la CUP. Bueno, estamos en manos de esta gente y el miedo que tiene alguna gente del PDeCAT y demás es esto, que les están controlando, les están dirigiendo. Dilo, Toni. Es que Alsina me está diciendo que acabe porque hay publicidad. Eso me está descolocando. Sí, pero el problema que tiene el PDeCAT, Esquerra y algunos más es que el movimiento ya no lo controlan ellos, ni tan siquiera la ANC ni Ahora seguimos. Ahora ya puedes. Las 8:28 en Canarias, son las 9:28 en el resto de España. Estamos en tertulia hoy con Toni Bolaño, con Rubén Amón, con Sandra Golpe y con Pilar Gómez y también con Ignacio Rodríguez Burgos, al que le quiero preguntar. Buenos días, Ignacio. Hola, muy buenos días. Por los efectos que está teniendo la situación que venimos contando en el mundo empresarial y en el mundo financiero. El IBEX 35, a ver cómo está respirando esta mañana, y luego estas informaciones que estamos contando de compañías muy relevantes, que son compañías con sede social en Cataluña y que se están planteando, en función de lo que suceda en los próximos días, pues la posibilidad de llevarse la sede a otro sitio. Pues mira, la bolsa contiene el aliento, ha abierto con caídas, dejándose llevar por la inercia de ayer, que fue la peor caída desde el Brexit, desde julio del 2016, pero se ha dado pronto la vuelta, ha empezado a entrar el dinero aprovechando los precios bajos y ahora mismo el IBEX 35 sube un 0,81%, supera los 10.000 puntos, están los 10.045 puntos y las empresas que tienen la atención, el foco de atención más puesto en ellas, que son las entidades financieras de Cataluña, catalanas, por ejemplo, CaixaBank sube ahora un 1,64% y el Sabadell sube una décima porcentual. Es decir, están los dos, han empezado también ya dejándose llevar por la inercia de ayer, pero se han dado la vuelta y han empezado a subir. Sube sobre todo, lo que más sube ahora mismo son el sector eléctrico. Ignacio, eso se esperaba, ¿no? Que hubiera un pequeño repunte hoy, pero eso no quiere decir que las caídas se hayan acabado. Nadie sabe lo que va a pasar, porque todo depende de la evolución política, con lo cual
te puedo traer un montón de informes de un montón de entidades financieras y analistas internacionales donde lo primero que te dicen es si esto se prolonga en el tiempo, pues habrá unas consecuencias cada vez más profundas económicamente. O sea, lo que te dice todos los analistas es cuánto tiempo va a durar esto. El tiempo en política, pero también en economía es importante, porque si la inestabilidad se mantiene durante mucho tiempo, esas inversiones que ahora mismo, por ejemplo, están con el pedal del freno colocadas, pueden encontrar otros lugares y otros sitios donde invertir. Lo que se ve también es que muchas compañías que están en Cataluña están buscando otros sitios donde colocar la sede, ¿no? Vemos que ayer fue Horizon, que subía casi un 30%, a eso del mediodía, después cerró con una subida del 13%, hoy Horizon también estaba subiendo en los primeros minutos, está subiendo pues alrededor del 7%. Continúa, como digo, el coteo de compañías que se van de Cataluña, por ejemplo, las últimas, la empresa de telecomunicaciones Eurona, que se traslada a Madrid, o la empresa de distribución odontológica Proclinic, que lo hace a Zaragoza. Veremos, hay diferentes informaciones sobre lo que pueden o no pueden hacer, o van a hacer, o están estudiando. Ya veremos lo que deciden finalmente entidades ya de la potencia, como por ejemplo CaixaBank, que es uno de los 3 bancos más grandes de este país, o lo que puede hacer el Sabadell. Pues se habla de irse a Baleares, Madrid, incluso algunas informaciones hablaban de Navarra, por eso de la banca cívica, pero bueno, ya veremos. Ahí está Baleares, que parece que puede atraer a la Caixa, pero esa decisión la tiene que tomar su Consejo de Administración y dependerá muy mucho de lo que ocurra en los próximos días. De cualquier manera, Josep Oliu, presidente del Sabadell, dijo claramente que tienen los instrumentos necesarios y tomarán las decisiones adecuadas para proteger a los clientes dentro del marco de la Unión Europea, ¿no? Y eso me parece la Caixa hace un par de años cambió casualmente su artículo 1, que es donde está especificado el domicilio fiscal, para tener la apertura, y solamente con una reunión del Consejo de Administración puede cambiar. Sí, esa es una modificación que se introdujo en la ley de sociedades. En la ley de sociedades, no solamente para la Caixa, sino para todas las empresas. Exacto. En la ley de sociedades introdujo el Gobierno en la primavera. Antes se necesitaba la Junta de Accionistas y ahora simplemente con el Consejo de Administración, con lo cual en muy pocas horas puedes tomar esa decisión. El caso es que tú hablas con mucha gente que no quiere que se dé el nombre, pero sí que hablas con ellos y tienen los planes de contingencia hechos. Y además ya puedes acceder incluso a entidades muy grandes y te lo dicen, que lo tienen ahí, por si acaso. Standard & Poor's, esta es otra de las frentes. Standard & Poor's, que es la mayor agencia de calificación del mundo, coloca en perspectiva negativa la deuda de Cataluña, es decir, profundiza en lo que ya es el bono basura. El siguiente paso, os lo digo, el siguiente escalón es el que considera activo altamente especulativo y ya inmediatamente entra lo que es el default, la insolvencia. Esos son los escalones que hay por debajo. De esta forma, la deuda pública catalana, responsabilidad del señor Oriol Junqueras, se coloca no solo al nivel de Ruanda, como decían en los diarios, algunos diarios, sino también al nivel de Bielorrusia e incluso al mismo nivel que Papúa Guinea o Burkina Faso. Todo esto cuando hoy el Tesoro saca al mercado de deuda bonos y obligaciones a 5 años. Es la primera subasta que va a haber después del 1 de octubre. Son unos 4.000 millones de euros, entre 3.500 y 4.500 millones de euros. Y evidentemente todos los analistas te hablan de que lo que va a haber va a ser un encarecimiento, es decir, un encarecimiento de la financiación del Estado, es decir, dinero que va a ir a pagar intereses, que no va a ir a otras cuestiones o a otras necesidades, y esto arrastrará a las empresas, con lo cual los préstamos, los créditos serán más elevados. Por cierto, deciros que el bono de referencia, el de 10 años, esta mañana, el español, el de 10 años, ha superado el 1,8%, que es máximos desde el mes de marzo. Así que así está la cosa, y te digo ya que la bolsa sigue subiendo y ahora está en el 0,92%. A todo esto, gracias, Ignacio. Añado esta nota que difunde el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que dice que en ningún caso se ha comprometido a mediar entre el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat. Dice, en contra de lo que ayer dijo Podemos, dice el arzobispado que la llamada hecha ayer, esta parte es muy, muy jugosa, la llamada hecha ayer por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, al obispo,
se enmarca en las conversaciones que habitualmente se mantienen con las diversas fuerzas políticas. No sé si es que Pablo llama todos los días al... Por el apellido, sobre todo. Al obispo como de la realidad. Dicen estas mismas fuentes, en ningún caso se ha concretado compromiso alguno, sino que se ha reiterado el mensaje lanzado la semana pasada por los obispos españoles en comunión. O sea, comunión nada. es una expresión... O sea, que no en el que no dijeron que nada, no aportó nada otra vez, Consenso. otro que no aporta nada. Exacto, Sandra, ahí estamos. Y ya está. Ya está, ¿no? Pues eso es lo que dice la nota. Y Maduro como mediador, un hombre equilibrado, equidistante, serio... Sí, no sé, Carlos, no me mires así. Se me ha ocurrido ahora. Yo veo a David Cameron de mediador. No, por Dios. Muy del gusto de... No, por Dios, la que puede liar. Pues Alex Salmond, quizá, Oye, si Teresa May se queda ahora sin cargo... Si Teresa May se queda sin cargo... Se la ha dado muy bien lo del Brexit. Sin voz. No, y además el Brexit se la da muy bien, como dice Pilar. Bien, sí. Bueno, como no tenéis nada más que añadir, voy a hacer otra pausa. Voy a hacer otra pausa de publicidad. Más de uno. Bueno, una vez que hemos dado la noticia de que no se puede contar con Carlos Osoro, Monseñor Osoro, al menos de momento, como mediador, el Papa Francisco siempre está ahí en la reserva. ¿Y el premio Nobel de Túnez, que no era premio Nobel? Pero es falso, ese era un premio Nobel falso. Ya, pero un falso mediador, dices. Pero lo estuvieron paseando durante muchos días, o sea, pues estaría bien. Vale, me proponen aquí a Gerard Piqué como... ¿Y Messi? ¿Iniesta? ¿Y Busquets? ¿Y Jordi Alba? Estos no dicen... Este es el otro debate del Barça, ¿no? Esto sí, pero por eso, todos pueden votar en el referéndum y pueden hablar. El único que habla es Piqué y no recibe hostias. Mira, yo es que hasta me solidarizo con Gerard Piqué. Al menos tiene el arrojo de hablar. Empatizó con mucha gente, hombre. Y no estoy de acuerdo con él, pero tiene el arrojo de hablar. Otros se esconden debajo de las faldas del señor Bartomeu y juegan los partidos a puerta cerrada. ¿Alguna cosa más queréis decir sobre el debate del fútbol? El debate del día, que es el de Gerard Piqué. Bueno, Piqué a mí me parece bien que hable, pero habla porque quizás había hablado demasiado el día de antes, por eso sale a hablar. Yo me quedo con que no se pite a Piqué en el campo, porque al final todos nos convertimos en lo mismos que hacen los independentistas. Bueno, pues Piqué que salga, juegue y hasta luego. Me ha gustado mucho Xavi desde Qatar, que es una gran democracia, llamando a votar, hizo ese vídeo, entonces es todo muy bien, coherente. ¿no? Bien. Bueno, Piqué tiene que jugar al fútbol, ya está. Que cuando habla y habla demasiado, ayer se estaba metiendo en unos jardines, al final, que digo, mejor que no haya convocado la rueda de prensa, porque conforme habla... Él decía ayer, a ver, aquí cualquier profesional de cualquier ocupación puede decir lo que le parecen las cosas, sea un, no sé, pues algunos ejemplos, pero sea, sea un fontanero, sea un periodista. Que no es el caso, que yo no soy independiente, ¿no? Pero bueno. Y los futbolistas no podemos tener opinión. Yo creo que Piqué hace muy bien en intentar explicar su posición. Pero es que cuanto más explica Carlos, menos entiendo. Tengo la impresión de que Gerard Piqué es una de esas personas, y yo creo que hay muchos miles de personas que están defendiendo el derecho de autodeterminación sin saber que lo están defendiendo. O sea, cuando dicen esto, yo a las 8 intento explicarlo. Cuando dicen esto de qué problema hay en que digamos sí, no o nos abstengamos en una votación. ¿Cuál es el problema de votar? Yo creo que la respuesta a esa pregunta es en la que Gerard Piqué no podría extenderse, me da ni él ni muchas personas. Si escuchado a ti antes, a lo mejor tenía que haber hecho la rueda de no lo estoy diciendo como crítica a Gerard Piqué, que me da la sensación de que esta es una situación muy general, no solo en Cataluña. Hay muchas personas fuera de Cataluña que dicen, ¿pero por qué no se les deja votar? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que el derecho a decir determinadas cosas nos corresponde a todos en conjunto. Por el lenguaje, una vez más. No a un grupo, sea un grupo en Cataluña, como si convocas un referéndum para que los señores murcianos que llevan bigote pues puedan decidir si cambiamos la monarquía por la república. Pues, sí, Carlos, pero luego te dedicas a tuitear y a criticar a la policía, ¿no? Quiero decir que es que tiene un doble discurso ahí un poco extraño, que yo no acabo de entenderle. Sí, pero Sandra, yo defiendo a Gerard Piqué porque él, como ciudadano, puede expresarse como quiera. Lo que a mí me parece indecente, totalmente indecente, que el Barça se posicione de una forma muy determinada en contra de muchos de sus seguidores. Piqué, que haga lo que le dé la gana. Yo no estaré de acuerdo con él,
pero defiendo que él pueda expresarse. Lo que me parece indecente es que el Barça se apropie de todo su al Barça como mediador tampoco le ves, entonces. Pues no, es algo más que tachar opciones. Es poner a la zorra a cuidar las gallinas. Así, esto lo dijiste a las 8:30. Sí, por eso, pero me repito porque es aquello profundizar en el... Un poco escandalizada, sí, ya ha dicho hoy 3 palabras malsonantes. Sí, deja de llamarles gallinas. Vamos a indultar a las zorras. Bueno, vamos a indultar a Gerard Piqué. Mira que no me lo creo. Hay que expulsarlo de la selección, tendría sentido el debate si no fuera porque el profesionalismo, el mestizaje y la irrupción de las huestes mercenarias han desdibujado las obligaciones patrióticas de antaño. No hace falta sentir la roja como la piel de Santa Teresa para defenderla honestamente en un campo de fútbol, ni se le puede constreñir a los jugadores a un ridículo voto de silencio ni a un compromiso identitario. La selección no es un cuerpo militar ni es un cuerpo sacerdotal. Piqué sería un traidor, un futbolista infiltrado. Es la sinrazón por la que se le abuchea hasta en los entrenamientos, haciéndosele expiar sus legítimas posiciones políticas, pero sobre todo exagerando la batea iconoclasta de los sentimientos primarios y de sus correspondientes estandartes. Bien lo sabe el Barça, Tony, eso sí que es grave, articulando el viejo eslogan de Salazar, Dios, patria y fútbol. Nos preguntamos sobre la idoneidad de Piqué cuando el delantero centro de la selección ha sido tantas veces brasileño, y cuando nuestro feliz equipo de baloncesto recurre a una estrella montenegrina, Mirotic, o aloja en el banquillo a un entrenador italiano. Sería impropio que reclamáramos a Scariolo emocionarse con nuestro himno. Hemos recurrido a él en cuanto profesional, tan profesional que nos ha hecho 3 veces campeones de Europa, alineando entre sus filas a un jugador de Congo que se llamaba Ibaka. Todavía sobrevive en la memoria, Carlos, de algunos el trance de su pintoresca naturalización, porque se ocupó de anunciar al ministro Blanco como quien convierte a un gentil. Lo hizo cometiendo un divertido desliz. Me enorgullece anunciar que hemos nacionalizado a IKEA. Resultaba llamativo que un gobierno socialista hubiera asimilado el imperio sueco del mueble, pero la aclaración inmediata de Blanco deshizo el malentendido. IKEA por Ibaka. Y nos parecieron muy bien los rebotes de Ibaka, como nos entusiasmaron las proezas de Johan Buchel, aquel Juanito, al que arrebatamos su apelativo cuando supimos que se dopaba. Cuentan que Michael Robinson, creo que la anécdota es real, se mofó del himno de Irlanda pensando que era el de Polonia. Siendo el inglés, le habían encontrado en Eire el remoto antepasado que justificaba su alineación con los irlandeses, pero no le dio tiempo ni a conocer su himno. No te rías, que es el nuestro, le dijo su compañero de equipo. No recordaba yo lo de Pepe Blanco con IKEA, pero momentos hemos vivido. ¿Y qué os parece yendo la federación a casa de Luka Doncic, el jugador esloveno, cada mañana para ver si se venía con nosotros, ¿no? Pero Luka, hombre, tú eres esloveno, pero no te gusta España. Bueno, como viene contándoles la redacción de deportes de Onda Cero, es probable que a lo largo del día de hoy se produzca la noticia de la inhabilitación de Ángel María Villar. Estáis pensando en Puigdemont todos, ¿no? En Ángel María Villar para el desempeño de la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Antes caerá Villar que Puigdemont, dirán algunos, pues sí es posible. Y luego aquí hay oyentes con muy mala baba que dicen, ¿os imagináis que mañana en el partido de la selección Piqué marca en propia meta? Bueno. Y además lo hace en el minuto 17-14. No se lo había sugerido Rubén. No. Sí, en el Barça pasa mucho últimamente. Pero al revés. Bueno, vamos a saludar a Juan Ramón Lucas. Buenos días, Juan Ramón. Buenos días, ¿cómo estás? Carlos, ¿qué tal? Bien, pues hoy vamos con músicas también, como Rubén, pero no con himnos. Bueno, en algún caso, y te cuento, me lo propone el Monaguillo. ¿Pero os vais a seguir inventando cosas, como sé que había tan de piña y no sé qué, que decíais ahí? No, había tan de piña y de todas las posibilidades de sabores que te puedas imaginar, y más incluso. No, eso es falso. No, es auténtico, lo pudimos comprobar científicamente. No, porque te han enviado unos fotomontajes, te han enviado unos fakes y... Pero no me líes al personal, querido Carlos. 99. Que hoy vamos a hablar de músicas. Te está invitando a que digas los teléfonos. Oye, ¿tú te acuerdas de cómo algunos que tenemos cierta edad nos conmovía escuchar a Luis Jack en La Estaca? Sí, claro. ¿Quieres aparcar el día o qué? Lo que no esperaba es que luego te iba a dar con ella. Claro, es que el problema es que ahora cuando escucho esa canción se me clava como si fuera un vampiro. Ha sido apropiada y manipulada terrible por el independentismo. La Estaca era una canción de liberación de la dictadura.
Bueno, pues pensando un poco en todo eso y siguiendo la propuesta que me hace Monaguillo, vamos a pensar en canciones que han sido importantes, que nos evocan algo, que nos evocan una emoción, que nos llevan a una vivencia, a una experiencia y tal. Puede ser La Estaca, que a algunos todavía hasta nos conmueve, aunque nos hace pupa, por lo que es obvio, pero puede ser cualquier canción de Serrat, puede ser cualquier canción de Georgie Dan. El himno del Atleti. El himno del Atleti. Que era antes decía, yo me voy al Manzanares, al estadio Vicente Calderón, y ahora, ¿cómo hacemos cantando? Se ha quedado desubicada. Verdad, tú que eres un escritor ilustre, teníamos que pensar en proponer cambiar la letra. No, claro. Ya me voy al Manzanares, ya me voy a la M40. Lo que hay que cambiarse el estadio. Cadillac solitario de Loquillo. Por ejemplo, muy bien. Cualquiera de Esa Loquillo es la mía. puede... Entonces, ¿pero qué te recuerda a ti? ¿Qué te recuerda a ti, Tony? La última rubia que vino a probar el asiento de atrás. Ay. Lo has preguntado. Tony, fuera del programa. Fuera del programa. Lleva un día, Tony, por favor. Y no vuelvas. Y no vuelvas. Otra. Sí, Tony. A mí... horas, Tony, ¿tú sabes? No, hombre, no. Tú sabes, eso le va a cantar a Rubén. Que no vuelva. A mí el Bimbo me recuerda a una novia de adolescencia. Yo hay 34 personajes de verdad que 99. Si los veo por la calle los atropello, ¿eh? Yo veo a Rafael Acarrá y la atropello con mi coche. Pero por Dios. Sí, el tuca, en serio, pero bueno. 91 426 25 99. No, Jordi Dan lo atropello, lo garantizo, ¿eh? Pero sí es una persona mayor encantadora. Me la encuentro en el hipermercado muchas veces. Trajiste a Pimpinela a este programa. Trajiste a Pimpinela. Yo a Pimpinela los veo, de verdad, y los atropello. 91 426 25 99 609 83 1034. No llores más de la risa, Tony. Haremos como que no hemos escuchado esta pero ¿cómo que no? Con todos violenta con todos los atenuantes. Consideración que está haciendo. Pero bueno, ¿tú eres una persona pacífica? Claro. ¿O eres pacífico como hechos que son pacíficos? Han hecho pero muchísimo que no son daño. pacíficos? Muchísimo daño, ¿eh? Bueno, me voy, ya. Sí, vete y llévate a muchísimo daño a la sociedad. Testimonios de estas últimas horas de un agente de los Mossos de Escuadra, del vicepresidente de la Comisión Europea, ayer tomando postura de respaldo al gobierno de España en la situación que se vive en Cataluña. Si ahí el gobierno independentista confiaba, si de verdad en algún momento confió, porque igual es verdad que en algún momento se lo planteó como posible, que la Comisión Europea se ofreciera para una mediación entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña, como si fueran interlocutores equiparables en una situación como esta, pues abandone toda esperanza el presidente Puigdemont y quienes están por esa vía de intentar que aparezca alguna posible mediación, más que nada para frenar la declaración de independencia del próximo lunes. Antes de escuchar vuestras opiniones, Tony, Rubén, Pilar y Sandra, quiero saludar a Ángel Ros, que es el alcalde de Lleida y presidente del PSC. Señor Ros, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿percibe usted al menos en el PDeCAT, el vértigo ante lo irreparable que ya sería proceder a declarar la independencia el próximo lunes en el Parlamento? La verdad es que sí, y la intervención del presidente de la Generalitat como mínimo no anunció una declaración de independencia. Sí, los resultados del referéndum ilegal, que mi partido y Miguel Iceta salió enseguida diciendo que evidentemente este pleno del Parlamento no puede celebrarse porque no procede proclamar resultados de un referéndum ilegal, pero al menos no se ha anunciado la declaración de independencia. Hay un cierto margen, espero yo, para el diálogo, mediación, cualquier cosa menos producir una declaración unilateral que no está justificada desde ningún punto de vista, porque un referéndum ilegal con una participación minoritaria, en definitiva, de los catalanes no justifica, no hay ninguna legitimidad para proclamarla. Mientras hay vida y esperanza, decimos, y yo todavía tengo esperanzas. Ahora ahí la pregunta, señor Ros, es, por plantearla en unos términos muy directos, ¿quién manda en el
en el bloque independentista en este momento, si realmente Puigdemont tiene el control de lo que se acabe haciendo, o si por el contrario, pues la CUP, que sabemos que está diciendo el lunes ya hay que declarar la independencia, una parte de Esquerra que está también por esa labor, o incluso los dirigentes de estas entidades independentistas, que en realidad a los que nadie ha votado, pero que son los que están impulsando las movilizaciones en la calle, ¿no? ¿Quién manda ahí? Es que yo creo que ahí hay una parte efectivamente del problema cuando se ha cedido el poder a quien no lo ostenta desde un punto de vista de representación ciudadana, ¿no? Yo creo que en Cataluña en estos momentos hay un poder, efectivamente, usted ha dicho quienes lo integran, ¿no? Hay una cesión de poder a dos entidades que merecen mi respeto, pero obviamente no tienen ninguna legitimidad para representar al conjunto de los catalanes. Sí la tiene el Parlamento y, evidentemente, dentro del bloque que apoya la independencia, pues todos sabemos que la CUP es un partido antisistema, por tanto sabemos todos lo que podemos esperar de un partido antisistema, que un escenario como el actual es en el que se mueven perfectamente en la calle, no en el Parlamento, ¿no? Ni en las instituciones. Ahí hay un problema, ese es el problema serio. Claro, es que, por ejemplo, en La Vanguardia hacen el relato de quienes asistieron el martes por la noche a la reunión en el Palau de la Generalitat. Y ahí aparece, aparte de los integrantes los representantes de los partidos políticos, de Junts pel Sí, es decir, Convergencia o PDeCAT y Esquerra, aparte de los propios consejeros del Gobierno de Cataluña, ahí está el señor Sánchez, presidente de la ANC, el señor Cuixart, presidente de Òmnium, el señor Soler, presidente del Grupo Cultura 03, y el señor Viñals, que están en el Palau de la Generalitat en calidad de... no sabemos muy bien qué es. No, hay una cesión efectivamente de responsabilidad y de representación que no toca en una democracia, ¿no? Y en paralelo cuando se hacen los debates, se hicieron los debates de las leyes de desconexión y de la ley del referéndum, se hurtó debate a los partidos con representación, ¿no? Esto lo denunciaron el Partido Socialista en particular, lo dejó muy claro, como sobre todo el pleno de este lunes para el tema que se ha planteado no puede celebrarse. Y fíjese que para un catalán es duro tener que pensar de ir a buscar mis salvaguardas en este caso al Tribunal Constitucional, pero es que dices es una contradicción, pero afortunadamente también los letrados del Parlamento también se han pronunciado en el sentido de la ilegalidad que sería una declaración de independencia. No obstante, permítame que vuelva a ese cierto optimismo, es decir, ayer no hubo un anuncio en este sentido y, por tanto, yo pienso que todavía es tiempo de tender puentes, de volver a la legalidad y de sentarse en una mesa de negociación con mediadores, en definitiva, con políticos o representantes de instituciones y entidades del país. Pues hoy los periódicos nos explican el Colegio de Abogados, etcétera. Yo creo que mientras no se produzca la declaración de independencia, tenemos margen para dialogar. En realidad todo es el mismo asunto. Quiero decir que otra de las dudas es si realmente tiene margen el presidente Puigdemont, si se decidiera a no hacer esa declaración de independencia, para conseguir no hacerla. Es decir, que después de haber alimentado el monstruo, si se me permite la expresión, ¿cómo procedes ahora a desactivarlo sin que te devoren a ti para empezar? Imagino que esto es una dificultad. Sobre este asunto de la mediación, bueno, igual bienvenidos a una nueva mañana de radio. Esta es la del quinto día del mes de octubre de este año 2017, vaya año que llevamos. No hay freno, pero sí ha llegado el vértigo. El vértigo de quedar como responsable del descalabro de Cataluña. Carles Puigdemont, el presidente autonómico, que se enamoró de su personaje y alimentó a su alrededor un tsunami, por utilizar un término muy del gusto de este dirigente político, un tsunami que ahora, naturalmente, no es capaz de mantener bajo control. Ya va entendiendo Puigdemont que los tsunamis son fenómenos devastadores y nada ilusionantes, por tanto.
La CUP, Esquerra, los Jordis de las entidades agitadoras independentistas empujan para que la independencia se declare este próximo lunes. Al PDeCAT le ha entrado el mal de altura. Y a los empresarios catalanes les ha entrado la urgencia, claro, porque alguien pise ya el freno. Incendiada Roma, ahora sale Puigdemont a tocar la lira. Y el nuevo estribillo se llama la mediación. Se busca obispo que interceda para blanquear el proceso de embestida y convertir este asalto a la legalidad democrática en el proceso de paz colombiano. Mediación internacional. Fracasado el intento de que mediara algún gobierno europeo o la Comisión Europea, visto que, desde luego, la prensa internacional no está por la labor de reconocer la independencia de Cataluña, ningún otro Estado lo está. ¿Qué se hace ahora para justificar que se pise el freno? Puigdemont siente el vértigo de arruinar el autogobierno catalán para una temporada larga, una época oscura, como dice hoy La Vanguardia. Siente el riesgo, seguramente, el vértigo de acabar detenido él y de que la historia, lejos de absolverle al final, le ridiculice. La mediación. Una parte muy notable de la sociedad catalana que está también ahora en esto de busquemos un mediador. O lo que sea para evitar que la declaración de independencia se produzca. Claro, quiere negociar el señor Puigdemont, pero no atiende a razones y a la vez está perseverando en la rebeldía contra las instituciones del Estado, contra todas ellas, ¿no? Puigdemont anoche en este discurso que hizo a las 9, invocando la Constitución, repito, Puigdemont invocando la Constitución para criticar al rey, al rey al que él està intentando doblegar también. La broma pesada que continua. Una Constitució que li atorga un paper moderador que en cap cas no ha tingut. Vostè va decebre molta gent a Catalunya que l'aprecia i que l'ha ajudat en moments difícils de la institució. I gent que esperava de vostè un altre to i una apel·lació al diàleg y a la concordia. Gente que esperaba de usted y que le aprecia una apelación al diálogo y a la concordia. Porque el presidente no encontró en el discurso del jefe del Estado, de don Felipe, una apelación a la concordia. Bueno, vamos a ayudar a Puigdemont, que como hoy cuenta el diario La Vanguardia en una crónica, no vio el discurso del rey Felipe cuando se estaba produciendo porque no le parecía que fuera interesante verlo. Luego le contaron lo que había dicho. Vamos a ayudar al presidente Puigdemont sobre esto de si el rey habló o no de la concordia, porque debía de estar jugando él también a la pocha cuando se perdió este párrafo del monarca. Mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España. La concordia y el entendimiento, pero cumpliendo con el ordenamiento constitucional. Es enternecedor, por otra parte, que reclame concordia Carles Puigdemont. Lleva 2 años de presidente autonómico, lleva 2 años trabajando para dinamitar la concordia entre los ciudadanos catalanes. Reclama diálogo quien no ha querido dialogar nada con los partidos que en el Parlamento de Cataluña representan al 52% de los votantes catalanes. ¿O es que para dialogar con la oposición también necesita al obispo Omeya y al abad de Montserrat? El presidente que le reprocha al rey que no hablara para todos los catalanes, sí que lo hizo el rey. Tenía también un párrafo dirigido a quienes están por la independencia de Cataluña y que eligió en la noche hablar solo para una parte de los españoles, Puigdemont, para los españoles que respaldan su doctrina. Quiero dirigirme a los ciudadanos españoles que en estos días han expresado su compromiso con las demandas de los catalanes. Ciudadanos que nos han enviado su amistad y su solidaridad muy valiosa en estos momentos que estamos viviendo. De esto sí se acordó el presidente Puigdemont. Del resto de los españoles nunca los ha tenido presentes, nunca los va a tener. Bueno, la preocupación por la situación que vivimos es general, alcanza ya a todos los ámbitos de la sociedad, el IBEX resintiéndose de la incertidumbre, los clientes de bancos catalanes preguntando en las oficinas del resto de España por sus depósitos, padres y madres preguntándose qué se hace con esos profesores que hacen propaganda política en las aulas y que enfrentan a unos alumnos con otros, cómo no han sido todavía inhabilitados de por vida para la docencia. Y el fútbol, la selección española de fútbol. Mañana hay partido contra Albania. Los responsables de la selección están intentando atajar una posible pitada que sería muy desagradable, es verdad, a Gerard Piqué, que ayer tuvo, el gesto de presentarse ante los periodistas con voluntad de aclarar que en su ánimo no está ofender los sentimientos de nadie. Hizo bien Gerard Piqué en explicarse y en tener presente que sentimientos tiene todo el mundo.
Quienes creen que su nación es Cataluña y quienes creen que la única nación es España. Sentimientos hay en todos los ciudadanos. Y dijo ayer una gran verdad, Gerard Piqué, que uno puede opinar lo que quiera sobre la situación en Cataluña y que está en su derecho a expresarlo libremente. Y así como yo puedo pensar de una manera que ya lo sabe todo el mundo, que yo estoy a favor de que la gente pueda votar, que pueda votar sí, que pueda votar no, que pueda votar en blanco, pero que pueda votar, también respeto que haya otra gente que pueda opinar que los catalanes pues no tenemos que votar, como puede ser Rafa Nadal o como puede ser otra mucha gente. Las opiniones son libres y las opiniones son diversas, nada que objetar a eso. Ahora, el asunto aquí no es estar a favor o en contra de que la gente vote, sino estar a favor o en contra de que unos puedan votar y otros no, siendo todos iguales, porque todos los ciudadanos somos iguales en este país. Ayer escuché a Piqué una frase que seguro que es un buen tipo, que intenta honradamente explicarse. Esta frase que me hizo recordar otra que se ha escuchado mucho últimamente, miren. Yo creo que España y Cataluña es como el hijo que tiene 18 años y que se quiere ir de casa. España tiene dos opciones, y cuando digo España estoy hablando del gobierno, no estoy hablando de las personas. En Onda Cero somos más de uno. Somos Fernando Onega a esta hora de la mañana. Buenos días, Fernando. Muy buenos días, Alsina. Bueno, ¿cuál es el asunto que en tu opinión no deberíamos dejar de comentar esta mañana? Pues algo de Cataluña, ¿te parece? Venga, de acuerdo. Sí. Hace tiempo que no... Hace por lo menos... Nos ocupamos. 2 minutos. Apareció la palabra nueva, sí. La mediación. El nuevo talismán con frufru de sotanas por los despachos oficiales y colas de candidatos para ofrecerse o proponer mediadores. Deben andar ya por la docena, como si esto fuera una subasta. E incluso el mismísimo Puigdemont, que mantiene su declaración de independencia para el lunes, pide que lleguen los mediadores como los pendencieros de las fiestas de los pueblos. Sujetadme que le pego. Pero el gobierno ahí manda a decir, por lo menos a Pablo Iglesias, que no acepta intermediarios, ni interiores ni exteriores. Hay varias cuestiones que creo que debo plantear a la tertulia. Por ejemplo, ¿de verdad un mediador, por mucha credibilidad que tenga, puede convencer al dúo dinámico Puigdemont-Junqueras de que han de aparcar su proclamación de la República Catalana de sus amores? ¿De verdad puede convencer a Rajoy de que la solución sería bajarse del pedestal y dejar que haya un referéndum acordado? Ahora mismo la situación es esta: ni una concesión por parte catalana, ni un chantaje aceptable por parte de Moncloa. Y el movimiento más claro que se ha visto, el de don Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, con Rajoy en Moncloa y después con Junqueras. ¿Algún contertulio puede ofrecernos una información o una teoría de sus pasos? ¿Y quién sería para ustedes el mejor hombre bueno entre los miles posibles? A todo esto habló Puigdemont a la hora de los jefes de Estado, a las 9 de la noche, para decirle al rey así no. Pide comentario de texto y de gesto. El presidente esperaba de Felipe VI las palabras diálogo y concordia, pues casualmente, ya lo ha resaltado este programa, esa palabra es la que utilizó, concordia. Y hay que ver cómo quiere Puigdemont a los españoles y a su Estado, a los que ofrece amistad y solidaridad. ¿Para qué se querrá ir después de tanto afecto como nos tiene? Mientras tanto, la declaración de independencia del día 9 podrá tener muchos adeptos, entre la alegre muchachada de la CUP, pero hoy es el día de las críticas de la opinión catalana más cualificada. Se habla de disensiones internas en el PDeCAT. El diario La Vanguardia califica la DUI como un tremendo error, y el Círculo de Economía, el CERCLE, a la alerta de que una declaración unilateral de independencia golpearía con dureza a la economía. Y ese negativo pronóstico se empezó a ver ya en el día de ayer, ¿no? Con la bolsa, la mayor caída del IBEX desde el Brexit, y dentro de la bolsa los bancos catalanes, que están siendo toda la semana los más castigados. Sí, ya ocurrió el lunes, después del referéndum. El martes fue un día de alivio, pero el miércoles ayer subió mucho la prima de riesgo que pagamos todos, y el nuevo batacazo del Banco Sabadell y CaixaBank, que contagiaron a todo el sector y a todo el IBEX. Se empiezan a oír palabras de tranquilidad a los depositantes, y fíjense en los diarios de hoy. Dice La Razón: la banca catalana pone sobre la mesa el cambio de sede social, y añade la ABC: salir de allí en 2 horas. ¿Esto no dice nada a los indepes? Y una curiosidad: una empresa catalana, un laboratorio, creo que se llama Horizon, se trasladó a Madrid y llegó a subir un 30% y cerró con un 13%.
¿Alguien tiene una explicación? Y una explicación es la que deben estar buscando y tienen que ir buscando los señores Trapero, Sánchez y Cuixart, Mossos, ACN y Òmnium, para convencer a la justicia de que no cometieron delito de sedición, que, no lo olvidemos, tiene pena de cárcel, hasta 15 años. Van a declarar el viernes y la duda es si irán de la Audiencia Nacional a la prisión preventiva. A todo esto se habla mucho de Piqué, después de sus confesiones de ayer, y muchas miradas al PSOE a ver si se aclara y unifica su discurso. Y agitación después de la entrevista de Alsina a Alfonso Guerra en este programa. Retirar la reprobación a Sáenz de Santamaría, votar el artículo 155 y esas denuncias de la escuela manejada por los Rufián y los Tardá y los 40 años de adoctrinamiento de TV3. Necesitamos la vuelta de Alfonso Guerra. No podemos olvidar a los policías nacionales y a los guardias civiles. Quejas de abandono, que no sé si habrá aliviado la visita del ministro Zoido al hotel de Pineda, y el afecto de ciudadanos que se acercaron allí. Pero testimonio de un policía que publica El Mundo. Nos traían a sus hijos de 5 años para llamarnos hijos de puta. El uso de los niños en el proceso y las protestas y su adoctrinamiento sigue siendo un gran tema de debate, sobre todo ahora que se ve también que la independencia es argumento en la programación infantil de TV3. Y os cuento el colmo, Alsina. Lo leo en La Voz de Galicia. 2 perros han sido excluidos de una exhibición canina en Cataluña. ¿Sabéis por qué? Porque esos perros habían sido de la policía. De la española, por supuesto. Yo esto lo vi y pensé que era del Mundo Today. De verdad, pensé que era una coña, porque no me puedo creer que sea verdad, vamos, no puedo otra cosa. Pero bueno, están pasando tantas cosas que parecían increíbles que igual hasta lo es. Fernando, que tengas un feliz día, cuídate mucho y a ver si mañana decimos algo de Cataluña. Muy bien, espero que sí. Hasta mañana, adiós. Así no, con su decisión de ayer usted decepcionó a mucha gente en Cataluña que le aprecia y le ha ayudado en momentos complicados de la institución. Causa sonrojo porque el señor Puigdemont ha llevado a los catalanes a la mayor fractura, a la mayor división y a la mayor intranquilidad que han tenido en toda su historia. Trata de seguir manteniendo un cierto cinismo político y de burlar y eludir una vez más sus responsabilidades no solo políticas, sino que también legales. O nos ponemos en marcha o podemos perder este país. És un ple per declarar la independència de Cataluña. Una opinión no es más valiosa que otra porque se exprese más alto. A nosotros se nos dijo que esa batalla no era nuestra, que se pelearan otros. O sentarse como haría un padre y dialogar, o quizá ese hijo se te va. La analogía esta de España como el padre, Cataluña como el hijo, o esta otra que también ha estado muy extendida que dice es un matrimonio en el que uno de los cónyuges, que es España, no deja que el otro, que se quiere separar, que es Cataluña, no deja que se separe. Bueno, acabemos de una vez con estas analogías porque no hay analogía alguna, no tiene nada que ver ni con hijos que se emancipan ni con parejas peleadas. Este asunto no va de nada de eso, este asunto va de derechos individuales y de igualdad entre todos los ciudadanos. Es verdad que hay muchas personas en Cataluña, cientos de miles de personas en Cataluña, también hay algunas en el resto de España, que sin maldad alguna dicen esto, dicen, pero ¿qué hay de malo en querer votar? Y seguramente los medios de comunicación no hemos hecho bien del todo nuestro trabajo cuando hay tantas personas que no entienden, como el propio Gerard Piqué, qué problema hay en poner una urna. A estas alturas seguramente está condenado al fracaso cualquier esfuerzo didáctico, pero de perdidos al río, dediquemos un minuto a hacerlo. Estimado Gerard, las decisiones sobre las cuestiones más importantes que nos afectan a todos los españoles las tomamos entre todos los españoles. El derecho a decidir naturalmente que existe. Es un derecho que corresponde a cada ciudadano. No es un derecho colectivo, es un derecho individual. Y mi derecho a decidir no me lo puede expropiar el ciudadano que yo tengo al lado. Para entender la postura que está defendiendo el Estado, el Tribunal Constitucional, el Gobierno, el Parlamento, lo que hay que empezar por admitir es que la decisión sobre dónde empieza y dónde termina España nos corresponde tomarla entre todos. Hay muchos catalanes que piensan, oiga, la decisión la tomaremos nosotros, que somos los que vivimos aquí. Pero es que Cataluña es parte de España, y si cambias la parte, cambias el todo. Si un territorio por su cuenta decide que se va, está decidiendo en solitario sobre una cuestión que no le afecta solo a él, que afecta al conjunto de ese territorio. La soberanía nacional. Esto de la soberanía nacional no es una cuestión de patriotismo rancio. Soberanía nacional solo significa quién tiene la facultad para decidir sobre los asuntos nacionales. La respuesta hoy es que esa facultad corresponde a todos los ciudadanos en su conjunto. Y atención, no es troceable.
¿Qué significa que no es troceable? Pues que no es aceptable que decida solo un grupo de ciudadanos sobre algo que afecta a todos. No se puede convocar un referéndum para que solo los hombres decidamos si debemos quedarnos en la Unión Europea y las mujeres no. No se puede convocar un referéndum para que solo los mayores de 50 años decidan cuáles son las lenguas oficiales del Estado, por ejemplo. No puedes convocar un referéndum para que solo los solteros decidamos sobre la cadena perpetua. O sea, la soberanía sobre esas materias no es fragmentable. Bajo ningún criterio, ni el de género, ni el de edad, ni el de estado civil, ni el de religión, ni el del territorio donde vives. Por tanto, no se puede convocar con nuestras normas de hoy un referéndum para que solo los que residen en Cataluña decidan dónde empieza y dónde termina España. E impedir ese referéndum no es un acto arbitrario, no es una forma de mostrarle al gobierno autonómico quién manda aquí, no es una forma de oprimir a nadie. Es aplicar a esa cuestión el mismo criterio que rige para el resto, la igualdad de todos los ciudadanos en sus obligaciones y en sus derechos. La forma de modificar eso, una vez más, es que entre todos decidamos cambiar las normas, cambiando la Constitución. Y, estimado Gerard, los impulsores del proceso independentista todo esto lo saben de sobra. En los informes que encargaron al Consejo aquel para la Transición Nacional, aparece ya todo esto. Saben desde hace 4 años que la vía del referéndum de autodeterminación solo conduce al enfrentamiento con el Estado. Saben desde hace 4 años que la única vía inobjetable para llegar a la independencia es la previa reforma constitucional. Lo que pasa es que es un camino más largo. Y no está garantizado que al final te salgas con la tuya. Eligieron la vía de la colisión a sabiendas de que conducía a donde hoy estamos. Mira, tú no puedes declararte en rebeldía contra el Gobierno, el Parlamento, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y la Corona y esperar que reaccionen agradeciéndote el gesto. ¿No te parece, Gerard? Suerte en el partido de mañana. A Piqué a la selección. Ojalá que nadie pite mañana a Gerard Piqué. Y suerte también, Gerard, en la pocha. En lugar de la palabra mediación, igual a Puigdemont le vendría mejor meditación, que se parece, pero no es exactamente lo mismo. La palabra vértigo, que hoy está en muchas de los análisis que se hacen en la prensa, el vértigo, ¿no? El reloj que va marcando el paso de las horas. Claro, cómo desactivas una bomba que tú mismo has programado y alimentado. Puigdemont anoche no dijo que vaya a declarar el lunes la independencia en su discurso de anoche, esto expresamente no lo señaló, pero sí dijo que no se apea de lo que tiene anunciado hace tiempo. El que hem fet, el que estem fent i el que farem és el que d'altres pobles ja han fet y d'altres pobles faran en el futur. Lo que haremos, lo que otros pueblos ya han hecho. ¿Cuándo lo haremos? Bueno, la CUP dice que la declaración de independencia será el lunes. Luego ya la letra pequeña dice que igual lo hacen el lunes, pero ya no entra en vigor hasta dentro de 3 meses o de 6 meses, ¿no? El balcón diferido. Hablaremos esta mañana. Hablaremos de futbolistas y de curas, de obispos dichosos de que alguien por fin le reconozca un papel en la vida política, y de un futbolista que se llama Piqué, que ha echado cuentas y espera no tener que dejar, aunque haya declaración de independencia, la selección española. Supongo que habría un proceso de 2-3 años para que todo, después de 2-3 años, pues ya tendré 33, no creo que tenga que tomar esa decisión. Y nos solidarizaremos. La palabra sí que es difícil de decir de una vez. Nos solidarizaremos esta mañana con Theresa May, la primera ministra británica, no por el Brexit, no porque Boris Johnson ha abierto ya la veda para mandarla a su casa, sino por su principio de afonía. So, why we will never... Excuse me. Sí, sabemos, excusada está, pero sabemos lo que se sufre. A las 9 escucharemos, como siempre, la firma de Vicente Vallés con Ignacio Rodríguez Burgos, el análisis económico de este día. Ignacio, buenos días. En media hora abren las bolsas, así que aquí estamos. Buenos días. Y además, en la tertulia de esta mañana, en la animación del programa, Tony Bolaño. Buenos días, Tony. Buenos días. Me propongo como mediador. Eso no vale, autoproponerse como mediador no vale. Bueno, eso lo ha hecho Pablo Iglesias. Ya, y los obispos. Bueno, no entres en la tertulia todavía. Todos. Estoy así en la presentación. Y el Barça. Respétame. O sea, el Barça, lo del Barça es la zorra cuidando las gallinas. Fantástico. Pilar Gómez, buenos días. Buenos días. Tony todo esto lo dice ahora para que nadie se lo pise, ¿verdad? Claro. Sandra Golpe, buenos días. Rubén, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Buenos días, Rubén Amón. ¿Qué tal? Buenos días. Así suena. La mañana de la radio es Onda Cero. Con Carlos Alsina. Ángel, lo primero que habría que buscar es un mediador que convenza a Puigdemont para que se siente a hablar con la oposición parlamentaria en Cataluña de la realidad del país. El señor Puigdemont haría bien primero en dialogar con los representantes del 52% de los catalanes, ¿no? Evidentemente, es que además son los que tienen la representación legítima y legal
de los ciudadanos de Cataluña. No hay una mayoría independentista en las votaciones que dieron lugar en el voto popular que generó el Parlamento, con lo cual, y tampoco está, como decíamos antes, en el resultado del referéndum ilegal. En consecuencia, es evidente que la legitimidad para una proclamación no está, y como bien dice, el presidente Puigdemont debería hablar con los partidos políticos. Por eso lo decía antes que mientras no se produzca esta posible declaración, tenemos esperanza. Y también coincido en que es relativamente fácil sacarnos a los ciudadanos a la calle, pero es mucho más difícil hacernos volver a casa, ¿no? Podemos expresarlo en unos términos u otros, pero el nivel de movilización que hay, reconducirlo, evidentemente es difícil. Pero esa es la responsabilidad del que moviliza. Es decir, el que es su responsabilidad, el que saca las manifestaciones ha de ser capaz después de volver a la normalidad democrática. Ángel Ros, gracias por haberme atendido esta mañana. Que tenga buen día. Gracias, muy buen alcalde día. de Lleida y presidente del PSC. El señor Ros aludía hace un momento a la iniciativa del Colegio de Abogados de Barcelona, que ha tomado pues la palabra para proponer esto que estamos llamando una mediación de algún tipo, con el objetivo, entiendo, de evitar que el lunes se produzca la declaración de independencia. Y tengo al teléfono a María Eugenia Gay, que es la presidenta, o la decana en este caso, del Colegio de Abogados. Eugenia, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, la mediación que ustedes están proponiendo, exactamente a quién va dirigida la propuesta, cuánto se ha avanzado desde que ayer se empezó a hablar de manera ya muy generalizada de la mediación. ¿En qué punto estamos esta mañana, si se lo puede preguntar así? Exacto, mire, a mí me gusta hablar más que solo exclusivamente de mediación, también de conciliación y de diálogo. Yo creo que es importante que se vea que hay un margen muy amplio para poder sentarnos en una misma mesa y debatir sobre el conflicto catalán. Por lo tanto, esta iniciativa que ha llevado a cabo la Abogacía de Barcelona junto con la Abogacía catalana, pues creo que en esos momentos está ya avanzando de una manera muy positiva, en el que todas las instituciones, entidades y colegios profesionales numerosísimos de Cataluña se están sumando, entidades de todo tipo de sensibilidades transversales a nivel ideológico y político, y de momento este paso de consolidarnos como reivindicación, ¿no?, de este diálogo a los políticos es algo que hemos estado avanzando mucho. El siguiente paso ha sido, y que también ya había sido previo, evidentemente, la constitución de la comisión, el diálogo, las conversaciones previas con los políticos. En este caso también hemos ido avanzando, de momento aquí a nivel del Parlamento catalán. La respuesta también ha sido positiva. Ayer ustedes incluso pudieron ver cómo el presidente Puigdemont parece que puede aceptar una mediación, un diálogo, y por lo tanto nuestro siguiente objetivo es hoy ir a Madrid para poder trasladar esta propuesta al Congreso y a poder ser pues al Gobierno, obviamente. El presidente Puigdemont acepta el diálogo, ¿con qué punto de partida? O sea, él acepta el diálogo poniendo por delante que va a cumplir el ordenamiento constitucional en Cataluña, o acepta el diálogo siempre que no le hagan renunciar al proceso en el que está embarcado. Claro, mire, esta comisión, el objetivo que tiene no es político, es un objetivo que no entra, evidentemente, que respetando, ¿no?, unos mínimos, pero sobre todo lo que pretende es solucionar el conflicto catalán a largo plazo. Es decir, es obvio que a modo inmediato las decisiones que pueden tomar el gobierno autonómico y el gobierno central son muy dispares, pero que ninguna de las dos va a llevar a solucionar el verdadero problema en el que nos encontramos. Es decir, Cataluña tiene un conflicto interno que Madrid tiene que reconocer y tiene que trabajar de una manera aserenada y profunda con los propios catalanes. Por lo tanto, y con todos ellos, sin excepción alguna. Por lo tanto, esto es lo que nosotros priorizamos, ya no tanto qué actuaciones queremos o no de alguna manera interrumpir, por decirlo de alguna manera, porque tampoco se trata de esto, es simplemente el que sean conscientes ambos grupos políticos que la solución no pasa por una decisión inmediata,
Y esto, pues evidentemente, pues podría entenderse como usted lo planteaba. Y no sería conveniente resolver primero el propio conflicto interno que tiene la sociedad catalana, porque no hay una posición única dentro de la sociedad de Cataluña y estamos viendo que el gobierno autonómico, que es quien tiene el poder en Cataluña, no parece que esté teniendo en consideración a los representantes parlamentarios de la mitad de la sociedad catalana. Bueno, obviamente, a ver, esta comisión contaría o va a estar sometiendo este acuerdo no solo a los grupos, no solo al gobierno central y autonómico, también va dirigido a todos los grupos parlamentarios con representación en estos momentos. Por lo tanto, esta comisión quiere integrar precisamente y reanudar este diálogo ya no solo entre las dos partes, que son quizás las más enfrentadas, sino también con todos los grupos parlamentarios, no solo de aquí de Cataluña, sino también del Congreso. Claro, este es el objetivo de la comisión. Se lo planteo Eugenia porque se entiende que donde dialoga una sociedad es en el Parlamento que representa a esa sociedad y usted sabe que en el Parlamento Autonómico de Cataluña ese diálogo no ha sido posible desde el momento en el que el bloque mayoritario, la mayoría absoluta, incumplió el propio reglamento del Parlamento Autonómico. Sí, es evidente que podemos retrotraer las actuaciones, por decirlo de una manera, a muchos momentos